El ranking del Dao Celestial revelo que soy un dios de la espada. Capítulo 501. Gran Loto Verde Dao. ¡Qué extraño! ¿Qué es este lugar? Li Yu se sorprendió. No podía afectar ni controlar su entorno usando el corazón del cielo y la tierra, el cuerpo dorado del Gran Dao y el poder del cuerpo verdadero del origen primordial. Era como un lugar que no estaba controlado por el Dao Celestial. Era como si todo se hubiera convertido en una ilusión y solo él fuera real. Afortunadamente, la guía del sistema todavía existía, por lo que Li Yu decidió seguirlo para encontrar el gran loto verde del Dao. También podría investigar por qué este lugar era tan extraño. Sin embargo, mientras Li Yu continuaba adelante, la luz apareció lentamente en el espacio oscuro frente a él. No solo eso, sino que su corazón del cielo y la tierra también sintió una escena que lo conmocionó aún más. A más de 5 kilómetros de distancia, innumerables seres vivos se detuvieron en el lugar, al igual que Concubine Yu, Tairi y los demás. Sus expresiones y movimientos eran diferentes. Algunos incluso saltaron y se detuvieron en el aire. Era como si algún tipo de poder divino hubiera presionado repentinamente el botón de pausa. Todos los seres vivos, la materia, las leyes y el tiempo se detuvieron en el acto. Li Yu se sorprendió cuando vio esto. Vagamente sintió que había tocado la verdad de la calamidad del mundo primordial. Sin embargo, ¿qué tipo de calamidad era esta? ¿Qué tipo de poder podría detener instantáneamente todo el tiempo, la materia, la energía y las leyes? ¿Por qué no se vio afectado y aún podía moverse en este espacio, pero no podía tocar nada de lo que veía o sentía? Li Yu continuó volando hacia adelante. El espacio frente a él ya no estaba oscuro, y todo lo que veía y sentía lo sorprendía cada vez más. Vio más seres vivos, muchas ciudades y tribus, y muchos humanos y demonios en un estado inmóvil. Li Yu finalmente se dio cuenta de que los seres vivos en el mundo primordial no habían muerto ni desaparecido a causa de la calamidad. En cambio, cayeron en un estado inmóvil y quedaron atrapados en esta parte del territorio. ¿Qué sucedió? Li Yu se sorprendió. Por alguna razón, sintió como si hubiera visto todo frente a él en el pasado. Tenía una fuerte sensación de déjà vu. No solo eso, sino que a medida que avanzaba, lentamente vio escenas familiares, ciudades e incluso rostros familiares. Muchos recuerdos rotos surgieron gradualmente. Li Yu recordó vagamente el momento en que acababa de llegar a este mundo. Era como si hubiera recorrido los cientos de años de su vida anterior en este corto período de tiempo. Aparecieron muchos de los recuerdos perdidos de su vida anterior, pero Li Yu se dio cuenta de que todavía no había recuerdos del templo del espíritu heroico. Sin embargo, tenía recuerdos del Gran Dao Green Lotus. En su vida anterior, Li Yu una vez obtuvo un loto verde que plantó en el estanque divino. Li Yu supuso que el loto verde probablemente era el loto verde del Gran Dao que estaba buscando porque el sistema apuntaba en dirección a la montaña Kunlun. La piscina divina estaba ubicada en la montaña Kunlun, la montaña divina original del mundo primordial. Alguna vez fue el lugar donde luchaban los demonios y los magos. Las llamas de la guerra entre las dos razas no afectaron en absoluto a la montaña divina. En cambio, la sangre de los demonios y los magos hizo que la montaña divina fuera aún más extraordinaria, especialmente el estanque de agua en la cima de la montaña. Se decía que se formó a partir de la sangre de los demonios y los magos. Los magos y los demonios originalmente provenían de la misma fuente, por lo que el agua del estanque formado a partir de su esencia de sangre contenía el poder de el dios de la creación. En su vida anterior, Li Yu transmigró y apareció en la montaña Kunlun. Más tarde, llamó a la montaña divina montaña Kunlun y al estanque en la cima de la montaña el estanque divino. La montaña Kunlun fue la ciudad natal de Li Yu y el lugar donde surgió la raza humana. Ese lugar tenía muchos significados extraordinarios para la raza humana y Li Yu. En poco tiempo, Li Yu llegó a la montaña Kunlun. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que no había ningún loto verde del Gran Dao en el estanque divino de la montaña Kunlun frente a él. De hecho, la escena en toda la montaña Kunlun y el estanque divino era básicamente lo que Li Yu tenía cuando llegó por primera vez a este mundo en su vida anterior. Sin embargo, justo en este momento, Li Yu de repente escuchó el llanto de un bebé. Fue especialmente abrupto en este tiempo y espacio congelados. Los ojos de Li Yu brillaron cuando estaba sorprendido. No sabía por qué de repente sonó el llanto de un bebé. Siguió el sonido y vio a un bebé acurrucado en la flor de loto. Se sorprendió cuando vio esto porque recordaba claramente cómo se veía cuando llegó por primera vez a este mundo.
Esta es la montaña Kunlun cuando llegué por primera vez a este mundo. Li Yu inmediatamente tuvo la respuesta. Sin embargo, no sabía cómo había regresado a la montaña Kunlun cuando llegó por primera vez a este mundo. ¿Podría ser este el fragmento de mi alma también? Adivinó Li Yu. Se recordaba a sí mismo en el espacio primordial. En ese momento, también había visto cómo su alma se fragmentaba después de sentir que todo a su alrededor caía en un estado inmóvil. La única diferencia era que no tenía la extraña sensación de antes. Li Yu se acercó rápidamente, queriendo tocar su yo anterior cuando era un bebé. Sin embargo, cuando se acercó, todo lo que tenía delante parecía haber desaparecido como si fuera una ilusión. Todo a su alrededor volvió a quedar quieto, y el estanque divino se convirtió en lo que conoció más tarde. Era la piscina divina que había reconstruido. Un loto verde que tapaba el cielo y se elevaba entre las nubes estaba en el estanque. Este loto verde era más de unas pocas veces más grande que cuando se fue. Claramente, este era el loto verde del Gran Dao que estaba buscando. Sin embargo, cuando Li Yu extendió la mano para tocar el loto verde, todo parecía estar en un tiempo y espacio diferente al suyo. Era como una ilusión que podía ver pero no tocar. Li Yu frunció el ceño. Su estado actual era un poco extraño, y era diferente al sentimiento en el espacio primordial. Cerró los ojos levemente y trató de encontrar la extraña sensación que tenía en el espacio primordial para ver si podía ver su alma fragmentada nuevamente. Sin embargo, no importaba cómo buscara ese sentimiento, ya no podía ver el fragmento de alma en ese estado de bebé. Li Yu negó con la cabeza ligeramente y abrió los ojos. Renunció a buscar el fragmento de su alma y comenzó a pensar en cómo obtener el gran loto verde del Dao. ¿Por qué no puedo tocarlo? ¿Se ha vuelto ilusorio todo lo que me rodea, o soy yo? Li Yu cayó en un pensamiento profundo. Tal vez era como él había adivinado. No podía tocar nada más porque se había convertido en una existencia ilusoria o había entrado en un plano extraño. Estaba en el plano donde estaba el fragmento del alma, por lo que si pudiera pensar en una forma de salir de este lugar, podría tocar el loto verde del Gran Dao. Por lo tanto, extendió la mano nuevamente y tocó el gran loto verde del Dao. Luego, cerró los ojos y buscó la extraña sensación de entrar en la latitud del fragmento de alma en el pasado para hacer lo contrario. De hecho, en poco tiempo, Li Yu sintió como si hubiera tocado el gran loto verde del Dao. Gradualmente, Incorporated Luso pudo sentir las venas y la vitalidad del gran loto verde del Dao. DIM, recopilación exitosa del gran loto verde del Dao. La voz del sistema sonó de repente. Al mismo tiempo, Li Yu se dio cuenta de que todo a su alrededor se había movido nuevamente. El tiempo comenzó a fluir, y las leyes y el poder del cielo y la tierra comenzaron a circular. Todo volvió a la normalidad. Sin embargo, los seres vivos que había sentido antes y las personas familiares habían desaparecido en el lugar. Era como si todo lo que había visto antes fuera una ilusión. Capítulo 502. Reconstruyendo la corte celestial, 1. El mundo frente a él se oscureció nuevamente antes de caer en la oscuridad total. Todas las escenas desaparecieron, y todo quedó en silencio. Cuando la escena apareció frente a Li Yu nuevamente, se dio cuenta de que había regresado al lugar donde había descubierto por primera vez a Tairi, concubine Yu y los demás. Sin embargo, todos ya habían vuelto a la normalidad, y el poder circundante del cielo y la tierra y las leyes habían vuelto a la normalidad. No sabían por completo lo que acababa de suceder, y Li Yu sintió que todo lo que acababa de experimentar era como una ilusión y un sueño. Era como si de repente se hubiera despertado de un sueño. Sin embargo, el gran loto verde del Dao en el espacio del sistema demostró que lo que Li Yu acababa de experimentar definitivamente no era un sueño. Lo que acababa de experimentar y ver estaba más allá de él. Li Yu sintió que lo que sucedió en el mundo primordial en ese entonces estaba lleno de extrañezas y misterios, lo que lo hizo querer comprender cada vez más lo que había sucedido en ese entonces. Su Majestad, ¿qué pasa? La concubina Yu preguntó en voz baja. Vio que la expresión de Li Yu era extraña y de repente se detuvo en seco, sintiéndose perpleja. No es nada. Continuemos. Li Yu dijo en voz baja. Planeaba continuar dirigiéndose a la montaña Kunlun para ver si todo lo que había visto antes aún existía. Todos continuaron hacia adelante, pero Li Yu se dio cuenta de que después de volar durante mucho tiempo, no solo no vio a las personas y los seres vivos que había visto anteriormente, sino que ni siquiera pudo encontrar muchas ciudades y la montaña Kunlun.
Además, Li Yu se sorprendió al descubrir que habían regresado al lugar después de volar durante mucho tiempo. Li Yu frunció el ceño aún más y tenía más preguntas en su corazón. Sin embargo, estaba claro que no podía resolver el misterio aquí con su habilidad actual. Me pregunto si puedo resolver todo esto y encontrar la respuesta cuando sea realmente invencible. También está el fragmento del alma cuando llegué por primera vez a este mundo. Si me fusiono con esa porción del fragmento del alma, podría darme una nueva comprensión de todo. Li Yu pensó de esta manera. Después de todo, cuando llegó por primera vez a este mundo, aunque se había convertido en un bebé, su alma era la de un adulto de la Tierra, por lo que podía saber mucho en ese momento. Tenía la sensación de que la porción faltante de sus recuerdos contenía las respuestas a los misterios sin resolver que había experimentado. Este lugar es demasiado extraño. Hemos dado la vuelta y regresado al mismo lugar. Tairi abrió sus 3 ojos, pero todavía no podía ver a través de todo aquí. Volvamos. Li Yu dijo de repente. Maestro, ¿no vamos a continuar buscando el gran loto verde del Dao? Chang Jiang no. 7 se sorprendió un poco. Sabía que Li Yu no era alguien que se rendiría fácilmente. Además, según Li Yu, estaban decididos a obtenerlo esta vez. Era claramente anormal darse por vencido después de encontrar un pequeño obstáculo. Ya obtuve el gran loto verde del Dao. Li Yu respondió. Sus palabras sorprendieron a todos mientras miraban a Li Yu con curiosidad, esperando su respuesta. Sin embargo, Li Yu agregó, hablaremos lentamente en el camino de regreso. Mientras hablaba, Li Yu se fue de inmediato y todos lo siguieron de cerca. En el camino de regreso, Li Yu les contó a todos lo que había experimentado y a todos les pareció extraño. Si todo lo que Li Yu vio fue una ilusión, ¿cómo obtuvo el gran loto verde del Dao? Sin embargo, si no fuera una ilusión, ¿por qué se detendría el tiempo? ¿Por qué las leyes del cielo y la tierra y todo en el mundo todavía? ¿Por qué desaparecieron al final? Li Yu y los demás regresaron rápidamente al reino de la región celestial. Bajo el testimonio del emperador Chengren, el emperador Tai Qian y los otros expertos humanos, Li Yu comenzó a fusionar el loto verde del Gran Dao y el loto dorado formado por el loto rojo de la aniquilación. El proceso de fusión del loto rojo de la aniquilación y el loto verde del Gran Dao fue como el hielo y el fuego que se complementan entre sí. Causó revuelo e incluso atrajo al templado de la tribulación celestial y muchos fenómenos naturales. Bajo el templado de las 99 tribulaciones de rayos, el loto dorado de la creación se fusionó y revivió con éxito. En este punto, Li Yu realmente había completado la colección de los 3 tesoros primordiales. A continuación, puedo comenzar oficialmente la misión de reconstruir la corte celestial, pensó Li Yu para sí mismo. Mientras complete la misión de reconstruir la corte celestial, debería poder lograr su objetivo de volverse invencible. Tal vez podría ingresar al templo del espíritu heroico y conocer el secreto de su muerte. Con un movimiento de su mano, Li Yu mantuvo el loto dorado de la creación recién fusionado en el espacio del sistema. Al día siguiente, Li Yu sacó a todos del mundo primordial y regresó al reino inmortal del cielo abandonado. Comenzó la reconstrucción de la corte celestial. Ahora que tenía suficientes piedras primordiales, ya no tenía que encontrar el antiguo pilar celestial. Podía refinarlo él mismo, y no tenía que encontrar otros fragmentos rotos de la corte celestial. Solo necesitaba usar el fragmento de la corte celestial en el reino inmortal de Lingtian como base y usar la piedra primordial para refinarlo y repararlo. Después de regresar al reino inmortal del cielo abandonado, Li Yu primero fue a la academia del emperador Yu. Ya estaba en el camino correcto. Bajo la dirección de Muron Xinqiao, Feng Xian y los demás, la academia funcionó de manera ordenada. El reclutamiento del segundo lote de discípulos estaba a punto de comenzar. Después de que Li Yu entendió brevemente la situación de la academia, regresó a la secta Qingyun. En el camino antiguo al cielo, Wu miró el camino que apareció frente a ella. Estaba emocionada e incluso se sentía como si estuviera en un sueño. No esperaba llegar realmente al final del legendario camino antiguo al cielo. Ella realmente había pasado por estas pruebas y había visto el legendario camino al cielo. Miró los escalones que parecían estar hechos de oro y el final de los escalones. Estaban rodeados por el aura del Gran Dao y emitían una luz auspiciosa, como una puerta al cielo. Los ojos de Wu eran como codornices y su corazón latía salvajemente. No sabía qué tipo de vida comenzaría después de pisar el camino al cielo. No sabía qué tipo de lugar estaba conectado detrás de esa puerta.
¿Fue la legendaria antigua corte celestial o el lugar que conduce a los dioses? Pensó mientras subía los escalones. A medida que se acercaba a la puerta del cielo paso a paso, su corazón latía cada vez más rápido y se ponía cada vez más nerviosa. Cuando llegó a la puerta, ya se había olvidado de respirar. A través de la puerta, vio vagamente un reino inmortal extraordinario. Era una escena extraordinaria que nunca había visto antes. Al ver esto, se emocionó aún más. Sintió que su sueño estaba a punto de realizarse. Tal vez podría comenzar una nueva vida y entrar en un mundo aún más extraordinario. Lleno de anticipación y nerviosismo, entró por la puerta del cielo. Una deslumbrante luz dorada envolvió su cuerpo y llenó sus ojos. El aire cálido la rodeó, haciéndola sentir extremadamente cómoda. Después de que la luz dorada se disipó, inmediatamente sintió la energía inmortal incomparablemente densa y el aura del gran Dao abalanzándose sobre ella. Al mismo tiempo, una figura apareció frente a ella. Miró y se sorprendió cuando su corazón se aceleró. ¿No era esta persona el dios que había visto muchas veces en el antiguo camino al cielo? Esta vez, ella podía ver su rostro claramente. Su figura era incomparablemente clara. Capítulo 503. Reconstruyendo la corte celestial, 2. Li Yu acababa de regresar a la secta Qingyun cuando sintió una reacción de la puerta al cielo. Parecía que alguien había pasado la prueba del camino antiguo al cielo y había entrado por la puerta al cielo. Por lo tanto, rápidamente llegó cerca de la puerta al cielo para ver qué prodigio había superado con éxito la prueba del antiguo camino al cielo y entró. La puerta al cielo floreció con luz dorada, y el poder del cielo y la tierra fluctuó constantemente. Innumerables signos auspiciosos eran apenas perceptibles y, gradualmente, Li Yu vio una figura. Sus curvas eran exquisitas, elegantes y de otro mundo. Li Yu miró a la figura que salió con curiosidad mientras ella salía por la puerta paso a paso. Era una mujer con un aura extraordinaria. Su rostro exquisito y hermoso se llenó de anticipación y nerviosismo, especialmente cuando lo vio. Sus ojos estaban llenos de emoción, reverencia e incluso miedo. Saludos, venerado Dios. En el momento en que vio a Li Yu, inmediatamente se arrodilló en el suelo y se inclinó sinceramente. Li Yu no se sorprendió por esto. Miró a Aunque no conocía a esta mujer, no tenía que pensar para saber que debería ser un prodigio en el reino inmortal, y probablemente era uno de los mejores prodigios en la cima. Por su aura, el cultivo de esta mujer probablemente ya había llegado al reino soberano. Para ingresar al reino soberano a una edad tan temprana, estaba claro cuán extraordinario era su talento. Por supuesto, esto también se debió a las extraordinarias oportunidades y el temperamento en el antiguo camino al cielo que le había dado un salto de fuerza. ¿Cuál es tu nombre? Li Yu preguntó en voz baja. Conocía a todos los mejores genios del reino inmortal de los 9 cielos, pero no sabía quiénes eran. Mi nombre es y soy de la cueva antigua Fénix en el reino inmortal de los 9 cielos. Respondió respetuosamente. Li Yu miró las clasificaciones. Él estaba familiarizado con este nombre. Era quien había obtenido el gran arte de la barbacoa. El emperador Fénix más joven en la cueva antigua Fénix también era la orgullosa hija del cielo y conocida como la belleza número 1 en el reino inmortal de los 9 cielos. En este momento, la orden de cita de Li Yu salió volando y aterrizó en la mano de Li Yu. La luz dorada se reunió en él y finalmente se condensó en un nombre. Al mismo tiempo, sintió que una marca de sentido divino se condensaba entre sus cejas. Una enorme cantidad de información surgió en su mente. El poderoso poder inmortal se extendió desde la marca a todo su cuerpo y finalmente se reunió en su Dantian, transformando su cuerpo y su poder mágico. Ese sentimiento fue extremadamente maravilloso. Podía sentir claramente la transformación en su cultivo y fuerza. Claramente captó más poderes y técnicas divinas a través de esa información y captó información que nunca había conocido en el pasado. También sabía que ya se había convertido en miembro de la corte celestial. Además, era la corte celestial antigua, no la corte celestial del reino inmortal antiguo. Esta era la corte celestial. ¿Era la persona frente a él el emperador celestial? Estaba emocionado. Ella no esperaba realmente venir a la corte celestial y la legendaria corte celestial antigua.
Era una existencia que superaba a la corte celestial del reino inmortal antiguo y era la verdadera corte celestial que gobernaba la miríada de mundos. Levantarse. Li Yu ordenó en voz baja. Wu se levantó de nuevo. Miró a Li Yu nerviosa y emocionada antes de mirar a su alrededor. Sin embargo, se dio cuenta de que este lugar era como una secta y no la corte celestial que había imaginado. Sin embargo, la energía inmortal y las runas de Dao aquí eran extremadamente ricas, y las escenas que vio fueron extraordinarias, por lo que no se atrevió a dudarlo. ¿Tienes curiosidad acerca de este lugar? Li Yu preguntó con una sonrisa. Podía decir cuán curioso era Wu. Eres sabio, venerado Dios. Wu se inclinó con las manos ahuecadas. ¿Ves las clasificaciones de Heavenly Dao? Li Yu señaló el cielo. Solo entonces, Wu notó que las clasificaciones de Heavenly Dao colgaban en lo alto del cielo, y se sorprendió. De hecho, podía ver las clasificaciones de Heavenly Dao aquí. Además, vio su nombre de un vistazo. Vio muchos nombres familiares y el nombre deslumbrante en la parte superior de la clasificación. Li Yu. Ese nombre una vez la llenó de curiosidad. Eso es bastante grande. Li Yu dijo con una sonrisa. La expresión de Wu cambió drásticamente cuando escuchó las palabras de Li Yu. Sus ojos estaban llenos de sorpresa, pero su expresión se oscureció. Claramente, ella estaba sorprendida y decepcionada por esta respuesta. Ella pensó que había llegado a la antigua corte celestial. Ella no esperaba que después de experimentar todo tipo de dificultades, pruebas y experiencias cercanas a la muerte, no solo no trascendiera el mundo y llegara a la corte celestial, sino que también llegó al reino inferior y esa misteriosa y extraña secta. Afortunadamente, lo extraordinario de Li Yu y el poderoso poder mágico y la información que acababa de entrar en su cuerpo la reconfortaron. Todavía tenía un rastro de anticipación y no se atrevía a sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, había una gran diferencia entre la realidad y la ilusión. No pudo evitar sentirse decepcionado. Li Yu no se sorprendió por la reacción de Wu. Hizo una pausa y continuó. Esta respuesta debe ser decepcionante para ti. No me atrevería. Wu se arrodilló apresuradamente en el suelo con miedo y dijo con horror. Simplemente no esperaba que el antiguo camino al cielo condujera a este lugar. El antiguo camino al cielo no conducía aquí originalmente. Era el verdadero camino a los cielos, un método utilizado por la corte celestial para seleccionar inmortales. Pasaste con éxito el camino antiguo al cielo y deberías haberte convertido en un dios de la corte celestial. Desafortunadamente, la corte celestial colapsó en ese entonces, y el mundo inmortal cayó y se dividió, por lo que la corte celestial ya no existe. Li Yu le dijo la verdad a Wu. Después de todo, había pasado el camino antiguo al cielo y se había convertido en un dios bajo su control, por lo que tenía que saberlo todo. Después de todo, ella lo ayudaría a reconstruir la corte celestial en el futuro e incluso podría convertirse en uno de los futuros inmortales. Las palabras de Li Yu permitieron que Wu reconociera la verdad. Parecía que todo era real. La corte celestial del reino inmortal antiguo ya no existía, y tampoco la corte celestial antigua. Todas sus esperanzas eventualmente se desvanecerían. Sin embargo, a continuación, reconstruiré la corte celestial y restauraré el orden. El reino inmortal de los 9 cielos se fusionará nuevamente y regresará a los 9 cielos para fusionarse con el mundo primordial, agregó Li Yu. Aunque sus palabras fueron concisas, la información contenida fue enorme. Reconstruyendo la corte celestial, Wu se sorprendió y sus ojos brillaron nuevamente. No se atrevió a cuestionar la habilidad de Li Yu o sus palabras. Después de todo, todo lo que había experimentado y visto en el antiguo camino al cielo la llenó de admiración y respeto por Li Yu. Ella creía que Li Yu realmente podría reconstruir la corte celestial si él lo decía. Si se pudiera reconstruir la corte celestial, ella podría convertirse en un dios más allá del mundo. Además, Li Yu dijo que el reino inmortal de los 9 cielos se fusionaría nuevamente y regresaría a los 9 cielos para fusionarse con el mundo primordial. Esto parecía significar que el reino inmortal de los 9 cielos anterior también era parte del mundo primordial, un mundo con un nivel y reglas más altos. Esta fue una oportunidad extraordinaria para todos en el reino inmortal de los 9 cielos. Fue un cambio incomparable. A partir de hoy, seguirás a mi lado y me ayudarás a completar la reconstrucción de la corte celestial. Añadió Li Yu. Entiendo. Wu respondió emocionado.
En los días siguientes, Li Yu reunió a los jefes de todas las facciones en la miríada de mundos en la Academia del Emperador Yu. Se prepararon para anunciar oficialmente la fusión del reino inmortal de los 9 cielos y la reconstrucción de la corte celestial. Capítulo 504. Reconstruyendo la corte celestial, 3. Reino inmortal del cielo abandonado, montaña Emperador Yu. Las diversas familias antiguas, las ortodoxias eternas y las antiguas familias reales del reino inmortal de los 9 cielos, así como los jefes del reino del agua celestial, el reino de los 4 espíritus, el reino de la montaña pesada, el reino del trueno, el reino de las flores y otros las principales facciones de la miríada de mundos, habían recibido la invitación de Li Yu y se apresuraron a reunirse en la montaña del Emperador Yu. Se podría decir que es animado. Esta fue probablemente una gran ocasión que nunca había sucedido desde el reino inmortal antiguo. Me temo que solo el Emperador Yu puede reunir a todas las facciones a la vez. Sí, aparte del Emperador Yu, nadie más en el universo puede tener tal atractivo. Me pregunto por qué el Emperador Yu nos convocó. Algo grande debe haber sucedido. Se dice que el Emperador Yu acaba de regresar del legendario mundo primordial. Me temo que esta reunión está relacionada con esto. ¿Mundo primordial? ¿No es ese un mundo que ha desaparecido hace mucho tiempo? No lo sé, pero sigo sintiendo que algo increíble está por suceder. Las diversas grandes facciones se reunieron y discutieron. Ahora que todos conocían el nombre del Emperador Yu, nadie en el universo se atrevía a no mostrar respeto a Li Yu. Pronto, casi todos los líderes de las distintas grandes facciones estaban presentes. La montaña del Emperador Yu también estaba llena de ruido y emoción. Por supuesto, siempre ha habido competencia entre estas facciones, y algunas eran enemigas o no se caían bien. Sin embargo, debido a la disuasión del Emperador Yu, nadie se atrevió a causar problemas aquí. No importa qué emociones sintieran, solo podían reprimirlas. Por lo tanto, la escena parecía pacífica. Uou saluda a la madre Fénix. Uou estaba extremadamente emocionada de ver a su madre, Tian Xun. Al ver que Uou estaba aquí, Tian Xun estaba igualmente emocionado. Sin embargo, además de estar emocionada, estaba más o menos decepcionada. Ella sabía muy bien que la aparición de Uou aquí significaba que había fallado en el camino antiguo al cielo. Sin embargo, a juzgar por el aura actual de Uou, su reino de cultivo ya lo había superado y ya se había convertido en soberana. Tian Xun todavía estaba muy feliz. Otro genio sin precedentes finalmente apareció en Phoenix Ancient Cave. No hay necesidad de formalidades. Me gustaría felicitarlo por convertirse en un verdadero experto soberano. Tian Xun dijo con una sonrisa. Uou sonrió humildemente. Tenía mucho que contarle a su madre. Quería contarle todo lo que había sucedido en el antiguo camino al cielo y lo que había sucedido después de que ella entró por la puerta al cielo. Sin embargo, era una larga historia que no podía explicarse en pocas palabras. Junto con el hecho de que el entorno estaba abarrotado y ruidoso, no era adecuado para una conversación, por lo que Uou se preparó para invitar a los miembros del clan de su madre al salón lateral. Madre Fénix, por aquí, por favor. Uou invitó a su madre y a los miembros de su clan a un salón en la Academia del Emperador Yu para descansar. Vieron que Uou parecía estar extremadamente familiarizado con la gente de la Academia del Emperador Yu, y era como si ella fuera una de ellos. Tian Xun estaba lleno de confusión y sorpresa. Además, no podía entender por qué Uou no regresó a la cueva antigua del Fénix después de salir del camino antiguo al cielo y, en cambio, apareció aquí. Con todo tipo de preguntas en su corazón, Tian Xun le preguntó a Uou por qué. Uou luego le contó a Tian Xun cómo había entrado por la puerta al cielo a través del antiguo camino al cielo y apareció aquí. ¿Reconstruir la corte celestial? Tian Xun también se sorprendió cuando escuchó que Li Yu quería reconstruir la corte celestial. En el salón principal de la Academia Emperor Yu, Li Yu y Li Qingyun conversaron animadamente. Li Qingyun chasqueó la lengua con admiración cuando se enteró de los logros recientes de Li Yu. Aunque sabía que su hijo era extraordinario y era simplemente el protagonista de este mundo, no esperaba haber subestimado el estado y los logros de Li Yu. Ahora que escuchó que Li Yu iba a reconstruir la corte celestial y restaurar el orden en el mundo, la conmoción en el corazón de Li Qingyun no podría ser mayor. Por supuesto, ellos también estaban deseando que llegara. Emperador Yu, todas las facciones han llegado. Tai Ri entró en el pasillo e informó. Li Yu asintió. Está bien.
Dígales a todos que entren al salón. ¿Sí? Tyrell huecó las manos y salió rápidamente para transmitir la orden. En poco tiempo, la gente de las diversas grandes facciones entró en el salón de manera ordenada. Todos tenían expresiones serias mientras miraban a Li Yu con reverencia, pero estaban llenos de curiosidad y anticipación. Querían saber por qué Li Yu los había convocado aquí. Tianshu siguió a algunos ancianos respetados del reino del dios de la noche al salón. El Ebernigte Avenli Venerable todavía estaba inconsciente y no podía asistir personalmente. Solo podía ser reemplazado por los otros ancianos del reino del dios de la noche. En este momento, Tianshu estaba incomparablemente nerviosa y seguía ensayando cómo obtener la primera perla de la noche de Li Yu. Antes de venir, ya había imaginado varias escenas y posibilidades y organizado muchas excusas. Sin embargo, en el momento en que entró en el pasillo y vio a Li Yu, su mente se quedó en blanco y su corazón estaba a punto de saltar a su garganta. Pronto, todos llegaron al salón uno tras otro. El salón se llenó inmediatamente de gente, pero estaba en silencio. Todos se alinearon de manera tranquila y ordenada. Nadie se atrevió a hacer un sonido, ni siquiera respirando fuerte. Sin embargo, justo en este momento, Tianshu de repente salió corriendo de la multitud y llegó debajo de la plataforma antes de arrodillarse en el suelo. Sus acciones sorprendieron a todos del reino del dios de la noche, y la miraron con sorpresa. Yo soy el discípulo de Ebernigte Avenli Venerable, Tianshu. Saludos, su majestad. Tianshu se inclinó con una expresión nerviosa y aterrorizada. No sabía si era apropiado para ella salir corriendo así, ni sabía si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, ya no podía pensar. Estaba enfocada en salvar a su maestro y quería la primera perla de la noche, por lo que estaba haciendo todo lo posible. ¿Qué pasa? Li Yu preguntó en voz baja. El corazón de Tianshu se aceleró y no se atrevió a mirar a Li Yu en absoluto. Su mente estaba en blanco y todas las palabras que había preparado en su corazón ya se habían perdido. Ella dijo casi instintivamente, le ruego a su majestad su primera noche. Estoy dispuesto a cambiar todo con su majestad. Jadear. En el momento en que Tianshu lo dijo, todo el salón casi explotó. Podría decirse que es un alboroto. Los rostros de todos estaban llenos de sorpresa y anticipación. ¿No era esta chica demasiado directa? Ella pidió la primera noche uno del emperador Yu desde el principio, e incluso le rogó frente a todos los mejores expertos en la miríada de mundos. Esto era simplemente demasiado emocionante. Esto fue simplemente demasiado audaz. Algunas de las orgullosas hijas presentes se sorprendieron y admiraron en secreto el coraje de Tianshu para hacer algo que no se atrevían a hacer. En cuanto a los ancianos del reino del dios de la noche, casi se quedaron boquiabiertos. Li Yu también estaba estupefacto. Era la primera vez en su vida que alguien rogaba por su virginidad. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de que Tianshu quería la primera noche de la perla del dios nocturno. Tianshu no se dio cuenta del gran malentendido que habían causado sus palabras. Solo pensó que todos pensaron que le había pedido algo al emperador Yu. ¿Quieres la primera perla de la noche de la perla del dios de la noche, verdad? Li Yu preguntó después de una pausa. Tan pronto como lo dijo, todos los presentes reaccionaron. No eran ajenos a la perla del dios de la noche. Después de todo, estaba claramente escrito en Eavenly Dao Rankings. De hecho, al reino del dios de la noche le faltaba la última primera perla de la noche, y estaba en manos de Li Yu. Por lo tanto, todos entendieron de inmediato que no habían entendido bien a Tianshu. Por cierto. Es solo que esta perla del dios de la noche es extremadamente importante para nuestro reino del dios de la noche y mi maestro, el venerable celestial de la noche eterna. Mi maestro ahora está gravemente herido e inconsciente. Solo la perla del dios de la noche tiene la oportunidad de salvar la vida de mi maestro nuevamente, así que, mientras Tianshu hablaba, sus ojos se enrojecieron y las lágrimas no pudieron evitar fluir. Ella reveló sus verdaderos sentimientos, con la esperanza de obtener la primera perla de la noche y salvar a su maestro. Li Yu no habló. En cambio, sacó la primera perla de la noche y se la entregó a Tianshu. Esta perla era inútil para él. Podría considerarse útil para ella, ya que podría salvar la vida de Ebernigte Avenli Venerable. Tianshu se sorprendió por un momento cuando vio a Li Yu darle la perla del dios de la noche tan fácilmente. Todos los del reino del dios de la noche se llenaron de alegría e inmediatamente se apresuraron a arrodillarse y hacer una reverencia en agradecimiento.
Se conmovió hasta las lágrimas cuando volvió en sí. Ella se inclinó ante Li Yu repetidamente para expresar su gratitud. Sin embargo, Li Yu solo agitó su mano con calma y dijo: «Date prisa y trae la perla para salvar a tu maestro. Espero que pueda ponerse al día con nuestra gran causa de reconstruir la corte celestial». Todos se quedaron en silencio por un momento mientras miraban a Li Yu con incredulidad. ¿Reconstruyendo la corte celestial? Pensaron que habían oído mal, pero lo que Li Yu dijo a continuación los sorprendió. Los he reunido aquí hoy para informarles que fusionaré el reino inmortal de los 9 cielos en el reino inmortal nuevamente y regresaré a los 9 cielos para fusionarme con el mundo primordial. Al mismo tiempo, quiero reconstruir la corte celestial, gobernar todas las razas y restaurar el orden. Este asunto es de gran importancia y cambiará por completo el destino de todos los seres vivos en la miríada de mundos. Por lo tanto, necesito que todos me ayuden a completar esta misión sin precedentes. Las palabras de Li Yu sorprendieron a todos los presentes, pero fue como si una fuerza hubiera tirado de los corazones de todos, emocionándolos. El reino inmortal de los 9 cielos había estado dividido durante incontables años, y sus runas Dao estaban disminuyendo día a día. Las diversas facciones ocuparon territorio y tuvieron interminables disputas. Al final, se estaban agotando el uno al otro. Ahora, Li Yu cambiaría todo y los llevaría a una altura que nunca se atrevieron a imaginar y crearía una era que no podían imaginar. Eran muy conscientes de que con el establecimiento de la corte celestial, tenían la oportunidad de convertirse en dioses y convertirse en miembros de los dioses de la corte celestial. Esto solo fue suficiente para que pasaran por el fuego y el agua sin dudarlo. Li Yu explicó su plan aproximado para fusionar el reino inmortal de los 9 cielos nuevamente. Aunque sonaba simple, el proceso en realidad fue complicado. Después de fusionarse con el reino inmortal de los 9 cielos, todavía necesitaba mejorar el nivel del mundo al nivel del cielo antes de poder fusionarse con el mundo primordial nuevamente. Este proceso requirió la ayuda de muchas personas. En cuanto a la reconstrucción de la corte celestial en el futuro, se requería que una gran cantidad de personas hicieran su propio trabajo y lo ayudaran a administrar el mundo primordial y la miríada de mundos. Estas personas, naturalmente, tenían que ser seleccionadas de estas personas. Capítulo 505. Fusión de los 9 cielos, aparece una nueva memoria. El gran plan de Li Yu para reconstruir la corte celestial sacudió la miríada de mundos y entusiasmó a todos. Nadie cuestionó la habilidad de Li Yu. Todos creían que Li Yu podría llevarlos de regreso a esa era próspera, y estaban incomparablemente emocionados. Según el plan de Li Yu, el primer paso era fusionarse con el reino inmortal de los 9 cielos. Esto requería el poder divino del loto dorado de la creación. Este proceso requirió una gran cantidad de poder inmortal y una poderosa formación de matriz. El loto dorado de la creación y Li Yu por sí solos no fueron suficientes para respaldar todo el proceso de fusión. Necesitaban la ayuda de todos los expertos del reino inmortal para proteger a Li Yu y fortalecer su poder mágico. Al mismo tiempo, necesitaba una gran cantidad de jade inmortal para proporcionar energía inmortal. Además, el proceso de fusión provocaría enormes fluctuaciones espaciales que podrían causar daños a los seres vivos en él. Por lo tanto, en los próximos días, casi todas las facciones grandes y pequeñas en el reino inmortal de los 9 cielos tomaron medidas. Algunos organizaron a los ancianos, los débiles, las mujeres y los niños para que ingresaran a espacios independientes o barreras para evitar las fluctuaciones espaciales durante el proceso de fusión. Algunos siguieron las instrucciones de Li Yu y establecieron formaciones de matriz en lugares designados. Algunos recolectaron jade inmortal y lo transportaron a la montaña del emperador Yu de acuerdo con los requisitos. En cuanto a Li Yu, con la ayuda de Muron Xinqiao y Feng Xian, configuró la matriz estelar del ciclo celestial y colocó el loto dorado de la creación en ella. Después de absorber el poder del jade inmortal y la piedra primordial, creció rápidamente y se transformó en un loto dorado gigante que borró el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron los días y se completaron los preparativos iniciales para la fusión del reino inmortal de los 9 cielos. Todos los expertos sobre el reino santo en la miríada de mundos se reunieron en la montaña Emperador Yu. De acuerdo con la disposición de las estrellas sobre el conjunto de estrellas celestiales, estaban preparados para ayudar a Li Yu a proteger la formación del conjunto.
En cuanto a aquellos en los reinos Perfected Immortal y Aven Immortal, estaban dispersos alrededor de las diversas formaciones en los diversos reinos inmortales, esperando la orden de Li Yu. Este estaba destinado a ser un día extraordinario que todos esperaban con ansias. Li Yu se sentó con las piernas cruzadas sobre la flor de loto, que era tan grande como un mundo. Cerró los ojos y sintió la circulación del poder circundante del cielo y la tierra y el poder de origen del reino inmortal de los 9 cielos. Esos poderes de origen respondieron lentamente, y luego parecieron formar una conexión entre sí, causando una resonancia especial. Al ver esto, Li Yu supo que había llegado el momento. Con un pensamiento, se activó la formación de Gran Matriz. El loto dorado de la creación extendió rápidamente innumerables hilos dorados que se fusionaron con el espacio circundante. La fusión ha comenzado. Todos, escuchen. Array de defensa. Tairi ordenó en voz alta. ¿Sí? Innumerables expertos respondieron al unísono. Luego, formaron sellos manuales juntos e inyectaron poder mágico en la formación del conjunto. En un instante, toda la matriz estelar del ciclo celestial se volvió cada vez más deslumbrante. Las estrellas en el cielo resonaron con él, y se reunieron innumerables poderes del cielo y la tierra, iluminando por completo las innumerables estrellas en el conjunto. Al ver la activación de la matriz estelar del ciclo celestial, los expertos en los diversos reinos inmortales activaron inmediatamente las formaciones de la matriz que estaban protegiendo para resonar con ella. Formaron una matriz de fusión que agitó el espacio y fluctuó. Pronto, hilos dorados se extendieron desde el vacío y perforaron el suelo como si estuvieran enhebrando una aguja. Se desplazaron densamente a través del vacío circundante como si estuvieran tejiendo una red dorada en el espacio. El espacio tembló aún más violentamente como una tormenta en el mar. Todo el suelo tembló violentamente como si hubiera un terremoto. Las fluctuaciones del poder del cielo y la tierra se volvieron caóticas, e innumerables seres vivos se postraron en el suelo con miedo, temblando. En la montaña del emperador Yehu, el loto dorado de la creación devoró locamente el poder del cielo y la tierra y la energía inmortal del Jade inmortal. Luego, usó los hilos dorados para conectar el reino inmortal de los 9 cielos. La montaña de Jade inmortal en sus raíces se derritió a una velocidad visible, como una bola de nieve que se encuentra con una placa de hierro caliente. Repone inmediatamente tu Jade inmortal. Ordenó Tairi. Tan pronto como dijo eso, la persona a cargo de transportar el Jade inmortal comenzó a reponerlo en la raíz del loto dorado de la creación. Hilos dorados surgieron del tallo del loto dorado de la creación y finalmente entraron en el espacio circundante. Estos hilos estaban en realidad completamente bajo el control de Li Yu y el loto dorado de la creación. Eran como hilos que remendaban la ropa, conectando lentamente el espacio del reino inmortal originalmente fragmentado antes de coserlo lentamente. La fusión puede comenzar ahora. Sintiendo que el espacio del reino inmortal de los 9 cielos estaba conectado por los hilos dorados del loto dorado de la creación, Li Yu anunció en voz alta. Luego, sacó el disco de jade de la creación y obtuvo la perla primordial para protegerlo del costado. Luego, comenzó la fusión del espacio. Mientras la fusión fuera exitosa, el reino inmortal de los 9 cielos podría fusionarse en un mundo. Retumbar. El espacio tembló cuando el loto dorado de la creación pareció rugir. Su tallo era tan grueso como un dragón y sus hojas tan anchas como el cielo, emitiendo una deslumbrante luz dorada. Al escuchar el grito de Li Yu, los expertos de los alrededores que custodiaban la formación de la matriz supieron que había llegado el momento crítico. Inmediatamente inyectaron su poder mágico en la formación de matriz sin dudarlo. Al mismo tiempo, el reino inmortal del cielo abandonado, el reino inmortal del cielo Luo, el reino inmortal del cielo mixto, el reino inmortal del Inktian y los otros 9 reinos inmortales estaban envueltos por una gran red dorada tejida con densos hilos dorados. Luego, se juntaron lentamente y finalmente se fusionaron. Todo el proceso de fusión fue extremadamente lento. Innumerables seres vivos contuvieron la respiración y se concentraron mientras observaban cómo el cielo se ensanchaba más y más con nerviosismo y anticipación. Vieron el fin del mundo en la distancia comenzar a extenderse más. El mundo en el que se encontraba parecía expandirse poco a poco. Todo el proceso fue milagroso. Por el momento, Li Yu estaba envuelto por la luz dorada de la flor de loto. Había entrado en un estado misterioso como si el mundo circundante ya no estuviera allí, como si todo hubiera desaparecido. El tiempo parecía haber dejado de fluir de nuevo.
Si la investigación de papá tiene éxito, podría cambiar toda la era. Sollozo, mi padre no está muerto. Él no está muerto. Te encontraré, papá. ¿Realmente lo has pensado bien? Es muy peligroso. Déjame decir algo desagradable. ¿Y si sigues los pasos de tu padre? ¿Cómo voy a vivir yo, tu abuela? Pequeño Yu, ya perdí a mi hijo. No puedes dejar que te pierda a ti también. Lo siento, abuela. Que tu espíritu me bendiga en el cielo. Aturdido, una voz tras otra sonaron en sus oídos, pero fueron como rayos que golpearon las profundidades del alma de Li Yu. Innumerables emociones y emociones complicadas lo ahogaron como una marea. Al mismo tiempo, volvió a ver al bebé. Vio la apariencia cuando llegó por primera vez a este mundo. Vio una figura e incluso vio vagamente el lugar donde había vivido en la tierra. Esa escena familiar pero desconocida, ese lugar llamado hogar. De hecho, Li Yu siempre había sido consciente de que básicamente había recuperado sus recuerdos de este mundo. Sin embargo, muchos de sus recuerdos de vivir en la Tierra en su vida anterior solo quedaron con motas de estrellas. Siempre había pensado que podría deberse a que había transmigrado a este mundo durante demasiado tiempo, lo que provocó que se olvidaran los recuerdos que pertenecían a la Tierra. Sin embargo, por lo que parece, esos recuerdos no fueron olvidados. Se perdieron por alguna razón. Capítulo 506. Recuerdos perdidos en el templo del espíritu heroico. Justo cuando Li Yu cayó en el vórtice de la memoria destrozada, toda la formación de la matriz de repente comenzó a parpadear violentamente, e incluso el área circundante se volvió ilusoria. El tiempo se ralentizó y los movimientos de todos parecían haberse detenido. Sus cuerpos alternaban entre la realidad y la ilusión. Innumerables símbolos extraños eran apenas perceptibles en el vacío, y el espacio parecía oscilar entre la oscuridad y la luz. La lenta fusión del reino inmortal de los 9 cielos se detuvo. En ese momento, Li Yu se dio cuenta de que había aparecido en el altar del espíritu heroico. Sin embargo, él no estaba parado en el altar del espíritu heroico. En cambio, parecía estar flotando en el aire mientras observaba a su otro yo caminar hacia el altar paso a paso. Li Yu pudo reconocer que probablemente era su vida anterior. ¿Es este mi otro fragmento de alma?, exclamó Li Yu en su mente. Quizás este fragmento de alma contenía recuerdos del templo del espíritu heroico. Sin embargo, justo en este momento, la persona frente a él entró al templo del espíritu heroico. Al mismo tiempo, Li Yu sintió que su visión se nublaba. Cuando volvió a ver claramente la escena, se dio cuenta de que el frente a él había desaparecido. No, para ser precisos, ya se había fusionado con ese él. En este momento, estaba parado en el templo del espíritu heroico, y la escena frente a él sorprendió a Li Yu. El llamado templo del espíritu heroico era como un vacío sin fin. En este vacío había una estantería que era infinitamente alta y ancha en ambos lados. Cada compartimento del estante estaba reproduciendo diferentes escenas, y muchas de ellas se veían extremadamente similares. Además, la misma figura se podía ver en la mayoría de las pantallas. Li Qinggyun. Estos cuadrados eran como las diferentes escalas de tiempo y fragmentos de la vida de Li Qinggyun. Una tormenta torrencial se formó nuevamente en la mente de Li Yu, y una obsesión se hizo más clara en su corazón. Encontrando a su padre. Esta obsesión incluso suprimió toda su voluntad y pensamientos en un momento determinado. Aturdido, parecía haber vuelto al estado psicológico de caminar aquí en su vida anterior, al momento en que cambió su destino. De repente, una figura apareció frente a Li Yu como un fantasma. No era otro que Li Qinggyun. En el momento en que vio esta figura, Li Yu sintió que su cuerpo se precipitaba incontrolablemente. Al mismo tiempo, su vida anterior apareció frente a él nuevamente, gritando, «¡Papá!». Luego, persiguió a Li Qinggyun. Sin embargo, justo en este momento, todo el espacio de repente se sacudió violentamente cuando innumerables grietas espaciales se extendieron en todas direcciones. Al final, todo el espacio se derrumbó con un estallido, y la visión de Li Yu instantáneamente cayó en la oscuridad. Sintió como si su cuerpo estuviera cayendo, como si una poderosa fuerza lo hubiera desgarrado en innumerables pedazos. Era como una hoja dispersa que se llevó el viento a un lugar desconocido. Después de un tiempo, la conciencia de Li Yu se calmó lentamente. Innumerables escenas rotas e información se fusionaron nuevamente en sus recuerdos. La mayoría de ellos eran todavía recuerdos fragmentados. Sin embargo, la información entretejida por estos fragmentos le permitió saber muchas cosas.
Lee King-gyun es realmente mi padre. Li Yu exclamó en su corazón. En sus recuerdos anteriores, Li Yu sabía muy bien que había transmigrado. Incluso si hubiera renacido en este mundo, en realidad no era padre e hijo con Lee King-gyun. Sin embargo, la porción de recuerdos que tenía ahora le decía claramente que Lee King-gyun era su padre. No solo fue su padre en este mundo, sino que también fue su padre cuando estuvo en la Tierra. Parecía haber seguido a su padre a este mundo para encontrarlo. Sin embargo, Li Yu todavía no tenía idea de cómo él y su padre llegaron aquí. Eso fue porque esa parte de la memoria podría estar en el fragmento de alma en el estado de bebé. Sin embargo, por la porción de recuerdos que había obtenido hasta ahora, su padre había ido a algún lugar cuando Li Yu era joven en la Tierra. Parecía estar en camino de completar una gran misión o llevar a cabo un gran experimento científico antes de nunca regresar. Además, el nombre de su padre no era Lee King-gyun sino Lee King-gyun I. Sus apariencias también eran muy diferentes de cuando estaban en la Tierra. Junto con el hecho de que la mayoría de los recuerdos de Li Yu de la Tierra eran borrosos e incluso desaparecieron, su padre y su hija nunca supieron la verdadera identidad del otro. Aún así, como mi padre, debería poder sentir o adivinar que soy su hijo en la Tierra. ¿Podría ser que sus recuerdos también estén incompletos? No pudo evitar recordar la escena que había visto en el templo del espíritu heroico no hace mucho tiempo. Li Yu sintió que su conjetura no estaba muy lejos. Por supuesto, tendría que esperar hasta que terminara de fusionarse con el reino inmortal de los 9 cielos antes de preguntarle a Lee King-gyun. Quizá obtendría una respuesta más clara. Después de calmar en secreto las olas en su corazón, Li Yu ajustó su estado y centró sus pensamientos en fusionar el reino inmortal de los 9 cielos. El tiempo pasó segundo a segundo. El reino inmortal de los 9 cielos destrozado se fusionó lentamente nuevamente bajo la conexión de los innumerables hilos dorados del loto dorado de la creación. Al final, se reunió por completo y se fusionó en un continente completo. Es un éxito. Todos los expertos que custodiaban la matriz estelar del ciclo celestial sabían que la fusión del reino inmortal de los 9 cielos se había completado a través de la formación de la matriz, y se emocionaron de inmediato. Li Yu cerró rápidamente la formación de Gran Matriz para que todos descansaran. Después de todo, el proceso de fusión consumía mucha energía y todos necesitaban reponerse y ajustarse. Solo entonces podría mejorar el nivel del reino inmortal y enviarlo de regreso al espacio del mundo primordial para completar la fusión con él. Todos, tomen un descanso. Li Yu dijo en voz baja. Luego, su figura brilló y llegó junto a Lee King-gyun. Cuando volvió a ver a Lee King-gyun, las emociones en el corazón de Li Yu ya habían cambiado drásticamente. Los recuerdos y la obsesión que pertenecían a la Tierra lo hicieron aún más feliz y cálido cuando vio a su padre. Por supuesto, Lee King-gyun no sabía lo que estaba pensando Li Yu. En cambio, sintió que la forma en que Li Yu lo miraba era un poco extraña. Li Yu preguntó qué quería preguntar. Como esperaba, aunque Lee King-gyun sabía que debería haber transmigrado de la Tierra, ya no podía recordar muchos de sus recuerdos. Ni siquiera recordaba que su nombre original era Lee King-gyun, mucho menos que tenía un hijo. En cuanto a cómo transmigró, ya no podía recordar. Hijo, ¿por qué de repente me preguntas estas cosas? Lee King-gyun miró a Li Yu de manera extraña. Porque en la Tierra, eres mi padre, Lee King-gyun, y yo soy tu hijo, Li Yu. Li Yu le dijo la verdad a Lee King-gyun, con la esperanza de despertar algunos de sus recuerdos olvidados. Lee King-gyun se sorprendió naturalmente cuando escuchó las palabras de Li Yu. Se quedó atónito en el acto, y algunos recuerdos rotos parecieron pasar por su mente. Mi nombre es Lee King-gyun. Lee King-gyun murmuró para sí mismo, pero su ceño se profundizó. La luz en sus ojos parpadeó como si innumerables pensamientos y recuerdos surgieran en su mente. Capítulo 507. Clasificaciones de Dios. Al escuchar el nombre de Lee King-gyun, muchas escenas inexplicables y recuerdos del él actual pasaron por la mente de Lee King-gyun. Sin embargo, estos recuerdos le dieron una vaga impresión. Tenía un hijo en la tierra llamado Li Yu, y las emociones que acompañaban este recuerdo eran culpa, arrepentimiento e incluso disculpas. Todavía no podía entender por qué se sentía así cuando pensaba en su hijo, ni sabía lo que había sucedido en la tierra en ese entonces. Sin embargo, una cosa era segura. Li Yu fue de hecho su hijo en la tierra en su vida anterior. No sabía si los cielos le habían dado tal oportunidad de compensar algunos de sus arrepentimientos y culpas en la vida.
Le permitió a él y a su hijo reunirse en este mundo de cultivo inmortal, convertirse en padre e hijo, hacerse amigos y pasar 19 años felices juntos. Rascal, lo sabía. Debemos haber sido padre e hijo en nuestras vidas anteriores. Los ojos de Lee Kyung-Yun estaban llenos de lágrimas, pero estaba sonriendo. Aunque no podía recordar muchos de los recuerdos de su vida anterior, la sensación de que la sangre era más espesa que el agua se originó en el alma. Papá, finalmente te encontré. Lee Yu abrazó a su padre y soltó. Esta también era una obsesión desde lo más profundo de su alma, y era su objetivo al venir a este mundo. Lo siento, hijo. Lee Kyung-Yun no pudo evitar disculparse. Esta fue la culpa y la disculpa que vino desde el fondo de su corazón. Papá, ¿cuánto recuerdas de la Tierra? Preguntó Lee Yu. Esperaba encontrar algunas pistas nuevas de los pocos recuerdos restantes de Lee Kyung-Yun. Quería saber cómo llegaron a este mundo y qué había sucedido en ese entonces. ¿Por qué parecía saber que su padre había transmigrado aquí? ¿Por qué siguió los pasos de su padre y vino aquí? En resumen, Lee Yu todavía tenía muchas preguntas que quería responder. Fue una pena que Lee Yu no obtuviera ninguna información a través de preguntas, y Lee Kyung-Yun tenía aún menos recuerdos de la Tierra. Quizás solo al traer a mi padre al templo del espíritu heroico puedo ayudarlo a recuperar sus recuerdos. Tenía la persistente sensación de que esos fragmentos de tiempo en el templo del espíritu heroico podrían ser los recuerdos que su padre había perdido. Quizás solo ese lugar podría ayudar a su padre a recuperar sus recuerdos. Lee Yu incluso sintió que el templo del espíritu heroico podría haber sido construido por su padre. En cuanto a su uso exacto, no tenía idea. Quizás su padre había experimentado algunas vidas aquí, o quizás había creado muchos milagros y leyendas. Lee Yu no se detuvo en estas preguntas que no pudo resolver por el momento. Era como la forma en que resolvió preguntas de física en su vida anterior. A veces, cuando encontraba dificultades, las dejaba temporalmente de lado. Tal vez todo se resolvería cuando mirara hacia atrás. De lo contrario, si lo agarraba con fuerza y no lo soltaba, caería en el rincón equivocado y no podría ver el problema en general. La fusión del reino inmortal de los 9 cielos permitió a innumerables expertos ver el nacimiento de otro milagro y presenciar una nueva historia. El legendario reino inmortal antiguo parecía estar reapareciendo frente a ellos. Tuvieron la suerte de haber llegado a este gran momento. Tuvieron la suerte de usar esta gran fortuna para tocar un mundo en el que nunca se habían atrevido a pensar. Innumerables seres vivos en el reino inmortal de los 9 cielos vitorearon para celebrar la unificación de los 4 mares y la compatibilidad de los 9 cielos. Después de un breve día de descanso, Lee Yu reunió a todos para comenzar el segundo paso del plan para fusionar el reino inmortal de los 9 cielos con el mundo primordial. Lee Yu tenía prisa por completar la misión de reconstruir la corte celestial. Quizás de esta manera, podría ser verdaderamente invencible y entrar de nuevo al templo del espíritu heroico para encontrar la verdad. Elevar el nivel del reino inmortal de los 9 cielos requirió la cooperación de la perla primordial, el disco de jade de la creación y el loto dorado de la creación. La dificultad de este proceso superó con creces la fusión del reino inmortal de los 9 cielos. Además, para mejorar la tasa de éxito y reducir la dificultad, Lee Yu estableció una gran formación en el mundo primordial. También ordenó a todos los humanos y demonios del mundo primordial que protegieran la formación de la gran matriz y guiaran al reino inmortal de los 9 cielos de regreso al mundo primordial. No 7, informa al emperador Chengran que active la formación de gran matriz. Ordenó Lee Yu. Chang Jiang no. 7 recibió la orden y rápidamente se dirigió al mundo primordial a través de Avenge Prouding Door. Después de mucho tiempo, Lee Yu sintió el poder de atracción del mundo primordial al reino inmortal de los 9 cielos, e inmediatamente activó nuevamente la matriz estelar del ciclo celestial. Al mismo tiempo, usó la perla primordial para suprimir el poder de las leyes y el disco de jade de la creación para abrir un camino espacial. Al mismo tiempo, controló el loto dorado de la creación para levantar el reino inmortal de los 9 cielos fusionado y volar hacia el espacio donde estaba el mundo primordial. Este proceso no fue complicado, pero fue el efecto combinado del poderoso poder divino de creación del reino inmortal de los 9 cielos y los innumerables seres vivos en el mundo primordial. El proceso de fusión tomó 7 días y consumió innumerables jades inmortales. Los expertos del mundo primordial y el reino inmortal de los 9 cielos casi habían agotado todo su poder mágico y finalmente completaron la fusión de los dos mundos.
El reino inmortal de los 9 cielos había regresado por completo al mundo primordial. Los 2 pasos más difíciles para reconstruir la corte celestial se habían completado. Li Yu no se detuvo. Inmediatamente usó la piedra primordial para reparar la corte celestial en ruinas y refinar el pilar celestial. Unos días después, un mundo se elevó hacia el cielo y flotó sobre los 9 cielos, convirtiéndose en la corte celestial. Luego, Li Yu usó otros 7 días para reconstruir el orden de la corte celestial y el mundo primordial con un poderoso poder divino, dividiéndolo en los 3 reinos y los 6 caminos. También estableció las 8 divisiones de trueno, fuego, plaga y dou. Había un total de 365 dioses justos que estaban a cargo del orden del cielo y la tierra. Operaron de acuerdo con los cielos y la tierra, monitorearon el bien y el mal del mundo e informaron las acciones de los 3 reinos. Justo cuando la corte celestial reapareció sobre los 9 cielos del mundo primordial, las clasificaciones de Dao celestial que habían desaparecido debido a la fusión de los mundos aparecieron nuevamente en el cielo sobre el mundo primordial. Sin embargo, esta vez solo había 3 palabras en el pergamino dorado de Heavenly Dao Rankings. God Rankings. La parte superior era el emperador celestial, el emperador Yu. Detrás de ellos estaban 365 dioses ortodoxos, pero no había nombres después de estos tronos divinos. Posteriormente, las anotaciones de las clasificaciones explicaron que todos solo podían pasar la prueba de las clasificaciones de Dios para seleccionar a la persona en las clasificaciones en función de su moral, talento, reino de cultivo y otras evaluaciones integrales. Aquellos en las clasificaciones de Dios podrían recibir el título de 8 deidades ortodoxas. Al mismo tiempo, una tabla de piedra que era como una montaña imponente descendió del cielo. 3 palabras también fueron grabadas en él: clasificación de Dios. Al ver la aparición de las clasificaciones de Dios, todos los expertos del mundo primordial y el reino inmortal de los 9 cielos se llenaron de anticipación. Por supuesto, también estaban incomparablemente nerviosos. Había muchos expertos en el mundo primordial y el reino inmortal de los 9 cielos, pero solo había 365 dioses ortodoxos. La competencia fue intensa. Cuando apareció la tableta de piedra God Rankings, se condensó una gigantesca puerta espacial. La investidura de los dioses ha comenzado. Todos, por favor, ingresen a las clasificaciones de Dios. Una voz reverberó a través del mundo. Li Yu se sorprendió cuando escuchó esta voz. Estaba familiarizado con esta voz. ¿No era esta la voz de su padre? Capítulo 508. Corte celestial reconstruida. El corazón de Li Yu se estremeció cuando escuchó el poder celestial que reverberó en todo el mundo. Estaba familiarizado con esta voz. Era su padre, Li Qingyu. Li Yu sintió que su suposición era correcta. Quizás su padre había experimentado algunas reencarnaciones en este mundo y una vez fue el gobernante del cielo y la tierra, una existencia similar a Dios de la creación. Quizás el templo del espíritu heroico fue realmente la obra maestra de su padre. Quizás la clasificación de Dios también era un milagro que su padre había creado una vez, una forma de orden. Quizás su padre se había convertido directamente en un dios de la creación o incluso se había transformado en el Dao celestial cuando transmigró. No es de extrañar que las clasificaciones de Heavenly Dao me favorezcan tanto. Parece que el Dao celestial realmente podría ser mi padre. Incluso si no es mi padre, debe ser hecho por mi padre. Pensó Li Yu para sí mismo. ¿Mi sistema podría haber sido creado por papá en el pasado? Li Yu lo adivinó, pero cuanto más lo pensaba, más sentía que era posible. Las escenas increíbles que había visto antes en el templo del espíritu heroico, así como las diversas señales ahora, indicaban que su padre también era una existencia extraordinaria para este mundo. Quizás todas las cosas increíbles que había experimentado y visto fueron creadas por su padre. Además, según las misiones emitidas por el sistema, parecía estar guiándome deliberadamente para recuperar lentamente mis recuerdos e identidad pasados. Muchas cosas que parecían accidentales parecían destinadas. En cuanto a dónde lo llevaría el sistema al final, solo lo sabría después de que se reconstruyera la corte celestial. La aparición de las clasificaciones de Dios entusiasmó a los expertos de todo el mundo primordial y el reino inmortal de los 9 cielos. Se apresuraron a entrar en la tabla de piedra de God Rankings y comenzaron la prueba.
Después de que aparecieron las clasificaciones de Dios, la información sobre las clasificaciones de Dios apareció automáticamente en la mente de Li Yu, y la orden de cita se conectó automáticamente a ella. Li Yu supo de inmediato la función de las clasificaciones de Dios a través de esta información. Era similar al antiguo camino al cielo. Existieron dos milagros cuando Li Yu estableció la corte celestial humana en su vida anterior. Ahora, lo más probable es que fuera obra de su padre. El camino antiguo al cielo era el camino desde el mundo primordial hasta la corte celestial. Era el umbral básico para entrar en la corte celestial. God Rankings era la sala de examen para la apoteosis. Determinaba la posición futura de uno en la corte celestial, y también era el método de prueba para que varios inmortales avanzaran a posiciones más altas. Uno era como el examen de ingreso a la universidad en su vida anterior, mientras que el otro era como el examen nacional. Además, aquellos que se desempeñaron bien en el camino antiguo al cielo podrían no ser capaces de obtener una posición más alta en las clasificaciones de Dios, porque las dos pruebas se centraron en diferentes aspectos. Con la aparición de God Rankings, Li Yu supo que la lista de nombres de 365 dioses ortodoxos había aparecido en la orden de nombramiento. No solo eso, sino que rápidamente apareció la información de todos los que ingresaron a God Rankings, así como la situación de la evaluación. Estos contenidos eran como conjuntos de datos que penetraron en la mente de Li Yu, permitiéndole saber todo como la palma de su mano. De hecho, con la orden de nombramiento, Li Yu podría omitir la evaluación de las clasificaciones de Dios y conferir un título a cierta persona. Además, God Rankings era solo un papel auxiliar. Los 365 dioses ortodoxos seleccionados fueron solo la posición más básica y central para mantener el orden básico de la corte celestial y los tres reinos. Li Yu tenía derecho a aumentar y modificar las posiciones correspondientes y otorgar títulos a inmortales de mayor nivel. Era como el antiguo sistema de examen imperial que no podía afectar el derecho del emperador a otorgar títulos. Por supuesto, Li Yu no ejercería tal autoridad de manera imprudente. Gobernar los tres reinos no era un juego de niños. Se refería a millones de seres vivos y al universo. Necesitaba a alguien con verdadera virtud y talento para que lo ayudara a gobernar la corte celestial y los tres reinos. Se podría decir que las clasificaciones de Dios son animadas. La intensa competencia entre los expertos sorprendió a Li Yu. Afortunadamente, God Ranking solo filtró información importante para Li Yu. De lo contrario, la enorme cantidad de información probablemente le reventaría el cerebro. Pronto, más y más personas se sumaron a las clasificaciones de Dios. Sin embargo, más personas fueron expulsadas a la fuerza en el momento en que ingresaron. Como su reino de cultivo más básico no había alcanzado los requisitos, no estaban calificados para participar en la evaluación de la ascensión de Dios. En el suelo de todo el mundo primordial, innumerables seres vivos también estaban prestando atención a las clasificaciones de Dios en el cielo, esperando el nombre de la primera persona en ingresar a las clasificaciones. Después de un tiempo, el primer nombre finalmente apareció en la clasificación. Dios del trueno. Venerable celestial Lei Ming. La aparición de este nombre causó revuelo. Aunque la mayoría sabía que los logros del venerable celestial Lei Ming en el Dao del trueno eran definitivamente de primera categoría, era razonable que se convirtiera en el dios del trueno. Sin embargo, nadie esperaba que el venerable celestial Lei Ming pudiera pasar la prueba de las clasificaciones de Dios tan rápido y convertirse en la primera persona en ascender. De hecho, el mismo venerable celestial Lei Ming no esperaba pasar la prueba de las clasificaciones de Dios tan fácilmente. Sin embargo, estaba extremadamente agradecido y contento en este momento. Estaba agradecido por la guía de Li Yu en su camino de cultivo y se alegró de haber elegido sabiamente seguir los pasos de Li Yu hacia el reino inferior para convertirse en mortal. Si no fuera por esta experiencia especial, que le permitió tener una comprensión más profunda del Gran Dao y permitió que su estado mental sufriera un cambio tremendo, definitivamente no habría podido pasar las diversas pruebas de God Rankings tan fácilmente hoy. Entró con éxito en el ranking y se convirtió en un dios. Después de pasar la prueba de las clasificaciones de Dios, el venerable celestial Lei Ming apareció en el salón del tesoro de la corte celestial. En el trono del emperador celestial, Li Yu se sentó erguido y digno. Lei Ming saluda a su majestad. El venerable celestial Lei Ming se arrodilló y se inclinó.
Lei Mingzi, dado que ya pasaste la prueba de las clasificaciones de Dios, serás uno de los 365 dioses ortodoxos de nuestra corte celestial. Li Yu dijo en voz baja e inmediatamente sacó la orden de nombramiento para conferir el título. Cuando una luz dorada salió volando de la orden de cita y se fusionó en el lugar entre las cejas del venerable celestial Lei Ming, su cuerpo se transformó rápidamente. Las leyes del cielo y la tierra lo rodeaban, y miles de relámpagos flotaban a su alrededor como cintas. El venerable celestial Lei Ming sintió que un poder sin precedentes se fusionaba en su cuerpo. Sintió que un reino que nunca había tocado se presentó frente a él, lo que le permitió ver un mundo nuevo y controlar un poder extraordinario más allá de su comprensión. Después de mucho tiempo, los nombres aparecieron en God Rankings uno tras otro. Hubo venerables celestiales cuyos nombres sacudieron el reino inmortal de los 9 cielos, así como personas de varias familias antiguas y ortodoxias eternas. El emperador del reino de la región del cielo, el emperador Chengren, también había ingresado con éxito en la clasificación. También obtuvieron el nombramiento de Li Yu y se convirtieron en uno de los 365 dioses ortodoxos de la corte celestial. Así, se completaron las 365 posiciones de Dios en las clasificaciones de Dios. En este punto, finalmente se estableció la primera generación de líderes de la corte celestial. Por supuesto, esto era solo la base de los edificios altos. En el futuro, la corte celestial necesitaba más inmortales. Incluso la corte celestial establecida por Li Yu en ese entonces tenía millones de inmortales y soldados de todo tipo. Estos 365 dioses ortodoxos eran solo la punta del iceberg. Sin embargo, cuando se confirieron los 365 dioses ortodoxos, se completó la misión de Li Yu de reconstruir la corte celestial. El sistema otorgó recompensas y Li Yu finalmente vio un gran cambio en su barra de experiencia. Después de que los datos finalmente dejaron de cambiar, Li Yu miró la interfaz del sistema. Todavía le faltaba la invencibilidad por 0,0000000000000001%. Al ver este número, Li Yu de repente se sintió incómodo nuevamente. Capítulo 509. Último recuerdo. ¿Todavía no soy realmente invencible? Li Yu estaba un poco disgustado. Pensó que al reconstruir la corte celestial, podría ser verdaderamente invencible e ingresar al templo del espíritu heroico para comprender las muchas preguntas en su corazón e incluso recuperar los recuerdos perdidos de su padre. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Papá, ¿por qué creaste este sistema en ese entonces? Li Yu estaba indefenso, pero estaba claro que Li Qingyun no sabría nada si le preguntaba ahora. Li Yu revisó la interfaz del sistema nuevamente y se dio cuenta de que la lista de misiones ya había desaparecido. Una nueva misión era llamativa. Encuentra la montaña Kunlun. La misión era sencilla. Solo hubo unas pocas palabras. No hubo una explicación u orientación detallada. En cuanto a la recompensa de la misión, no se mencionó. Li Yu estaba familiarizado con la montaña Kunlun. Era el lugar donde nació cuando llegó a este mundo. También fue el lugar donde encontró el gran loto verde del Dao y vio su fragmento de alma infantil. Sin embargo, después de obtener el gran loto verde del Dao, ya no pudo encontrarlo. El sistema está tratando de guiarme para encontrar la última porción del fragmento de alma y recuperar los recuerdos restantes. Li Yu adivinó. Sin embargo, claramente no fue tan fácil encontrar la montaña Kunlun. El polvo se había asentado sobre la investidura de los dioses. La reconstrucción de la corte celestial básicamente se completó y el nuevo orden de los 3 reinos comenzó a operar. La corte celestial se transformó en el reino celestial, mientras que el mundo primordial se convirtió en el reino humano. El mundo original de Burial se clasificó como el reino de la tierra, que era el inframundo. Luego, Li Yu usó los 3 tesoros primordiales para actualizar la secta Qingyun al reino celestial. Se convertiría en la montaña Dao del reino celestial y la tierra santa del futuro cultivo del reino celestial. En cuanto a la academia del emperador Yu, todavía era el puente entre el reino humano y el reino celestial. Como plataforma desde el reino humano al reino celestial, el antiguo camino al cielo se estableció como un lugar para seleccionar talentos. Colocó la puerta al cielo frente a la puerta del cielo sur del reino celestial. Pasaron los días y el nuevo orden de los 3 reinos operaba de manera constante.
Li Yu amplió su mano de obra de acuerdo con la estructura organizativa de la corte celestial que había creado en su vida anterior. El reino celestial ya tenía cientos de miles de soldados e inmortales a cargo de varias divisiones. Si se incluyeran los inmortales a cargo del inframundo y el mundo mortal, habría aún más. Al mismo tiempo, Li Yu ordenó a los 3 reinos que buscaran todas las pistas sobre la montaña Kunlun. Sin embargo, después de medio año, Li Yu no obtuvo ni una sola pista. Durante este periodo, él mismo lo había buscado, pero tampoco había encontrado nada. El espacio primordial y la grieta de los 10 reinos. Li Yu volvió a pensar en la grieta de los 10 reinos y el espacio primordial. Tal vez habría una pista allí. Al pensar en esto, Li Yu llevó inmediatamente a Tairi, Wang, Changjiang no. 7, la perla primordial y los demás a la grieta de los 10 reinos. Cuando Li Yu llegó nuevamente a la montaña del espíritu heroico, su estado de ánimo ya había sufrido un cambio tremendo. No era la primera vez que venía aquí en sus recuerdos. Este lugar tenía un significado extraordinario para él. En su vida anterior, había venido aquí para encontrar a su padre. Ahora, para encontrar algo de verdad y recuerdos perdidos, había regresado aquí. Sin embargo, para sorpresa de Li Yu, cuando llegó frente al templo del espíritu heroico nuevamente, el sistema apareció otra notificación para prohibirle la entrada. ¿Todavía no es suficiente? ¿Realmente tengo que esperar hasta que sea completamente invencible? El corazón de Li Yu se hundió y se sintió un poco impotente. En su vida anterior, entró allí y se encontró con una tormenta espacial aterradora, lo que le hizo perder muchos recuerdos. Al final, reencarnó. Aunque había encontrado a su padre, el precio que tuvo que pagar fue enorme. Li Yu no estaba seguro de lo que sucedería en el futuro si se encontraba con otro percance. ¿Todos sus esfuerzos anteriores serían en vano, o obtendría nuevos beneficios? No se atrevía a correr el riesgo, ni quería hacerlo. Encontremos la montaña Kunlun primero. Pensó Li Yu, y luego dejó Heroic Spirit Peak nuevamente para guiar a todos a buscar pistas sobre la montaña Kunlun en la grieta de los 10 reinos. Pasaron los días. Li Yu y los demás buscaron en casi todos los rincones de la grieta de los 10 reinos, pero aún no pudieron encontrar ninguna pista. No, todavía hay un lugar al que no hemos ido. Li Yu dijo de repente. Todos miraron a Li Yu con curiosidad. ¿El dominio negro Ciji? Preguntó Tairi con sorpresa. No, es el río vacío. Li Yu respondió. Río vacío. Todos se dieron cuenta cuando escucharon las palabras de Li Yu. De hecho, el espacio más grande en la grieta de los 10 reinos no era el dominio negro Ciji. Era el río vacío, un río especial que conectaba innumerables espacios y mundos. Era enorme e imposible de rastrear. La razón principal era que era extremadamente peligroso por dentro. Pocos tuvieron el valor de entrar en el río vacío. En cuanto a los que lo habían investigado claramente, no tenían precedentes. Sígueme a las profundidades del río vacío para investigar. Li Yu dijo e inmediatamente voló hacia el río vacío. Todos lo siguieron de cerca y rápidamente volaron hacia el río vacío que parecía estar formado por partículas fluorescentes. Era hermoso, pero contenía un poder destructivo aterrador y una turbulencia espacial. La inmensidad del río vacío era indescriptible. Era como viajar a través de una galaxia sin límites. El río vacío tenía muchas ramas. Era como los meridianos de un cuerpo humano que se extendían a través de las grietas espaciales de todo el universo y se entretejían entre innumerables mundos y el espacio. Mientras Li Yu continuaba entrando, la escena que vio se volvió cada vez más impactante. Incluso vio innumerables mundos aparecer frente a él al mismo tiempo. Era como si el universo infinito y los miles de millones de planetas se presentaran claramente en su campo de visión. Después de volar por un período de tiempo desconocido, Li Yu y los demás ya habían olvidado la hora y la dirección de donde venían. Su entorno estaba lleno de un brillo fluorescente y hermoso. Era el vasto vacío como una nebulosa. De repente, la mirada de Li Yu fue atraída por una pantalla de luz en la distancia y su expresión cambió. En la pantalla de luz, las filas de números formadas por los números 0 y 1 parpadearon. Li Yu se sorprendió cuando vio esto. Este era un símbolo que nunca había aparecido en este mundo, y mucho menos la secuencia binaria. ¿Viste esa pantalla de luz? Li Yu le preguntó a Tairi y a los demás. Todos miraron en la dirección que señaló Li Yu, pero no vieron nada. No pudieron evitar negar con la cabeza. No vi nada.
Li Yu estaba aún más sorprendido por la reacción de todos. Miró más de cerca para confirmar que no estaba equivocado o alucinando. Por lo tanto, rápidamente se acercó a él. Tras una inspección más cercana, la pantalla de luz todavía estaba allí, y los números 0 y 1 se estaban volviendo más claros. Li Yu tenía una expresión seria y nerviosa cuando extendió la mano para tocar la pantalla de luz. Silbido. En el momento en que se tocó la pantalla de luz, desapareció instantáneamente. Sin embargo, todo a su alrededor desapareció, incluidos los demás, la energía de nebulosa y todas las voces. Continúa leyendo el nuevo capítulo en B0NN0BC0M. Sin embargo, frente a Li Yu, la escena que había aparecido cuando buscaba el gran loto verde del Dao apareció nuevamente. Innumerables escenas familiares, ciudades e innumerables seres vivos se encontraban en el lugar. Él era el único que podía moverse. Él era el único que podía ver y sentir todo. La escena frente a él era algo con lo que estaba familiarizado. Voló en la dirección con la que estaba familiarizado y se dirigió a la montaña Kunlun. Esta vez, llegó con éxito a la montaña Kunlun. Allí, en la piscina divina en la cima de la montaña, volvió a ver al bebé y el fragmento de alma que le pertenecía. ¿Funcionó? El corazón de Li Yu se aceleró. La extraña pantalla de luz que acababa de ver lo hizo dudar repentinamente de este mundo. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué mi padre y yo vinimos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Innumerables preguntas llenaron la mente de Li Yu y no podía esperar para resolverlas. La respuesta podría estar escondida en este último fragmento de alma, en esta porción de sus recuerdos. Capítulo 510. La verdad del mundo. El corazón de Li Yu se aceleró mientras miraba al bebé en el estanque divino de la montaña Kunlun. Sintió que todas sus preguntas estaban a punto de ser respondidas. Sin embargo, cuando la respuesta estuvo justo frente a él, de repente vaciló. Incluso sintió un miedo inexplicable, como si tuviera miedo de obtener la respuesta y conocer la verdad. La sensación era complicada. Era como si dos voces diferentes estuvieran discutiendo en su corazón, y dos poderes diferentes estuvieran enredados en su cuerpo. Mientras Li Yu dudaba, la escena frente a él comenzó a volverse ilusoria, como si todo esto existiera por su obsesión. Si su obsesión flaqueaba, la escena frente a él desaparecería. No busqué durante tanto tiempo para encontrar la respuesta. Si me rindo ahora, tal vez nunca vuelva a encontrar este lugar. Li Yu miró al bebé y su apariencia cuando llegó por primera vez a este mundo, y comenzó a evaluarlo nuevamente. Quería entenderlo todo. Quería saber qué había sido de él y de su padre y cómo había llegado a este mundo. Después de confirmar sus pensamientos, Li Yu voló hacia el estanque divino y el bebé. En un instante, el bebé lo miró. Los dos se miraron. De repente, sintió que se había convertido en ese bebé. Se vio a sí mismo volando desde lejos, y estaba un poco confundido pero sintió una resonancia. ¡Woosh! Justo cuando Li Yu voló frente al bebé, todo a su alrededor se convirtió instantáneamente en burbujas que se transformaron en datos formados por 0 y 1 que llenaron el cielo. Se transformó en innumerables datos e imágenes que instantáneamente surgieron en la mente de Li Yu. Pequeño niño, ¿cómo se llama tu madre? El nombre de mi madre es Gu Kaiwei. Pero mi madre no está en casa. ¿A dónde fue? Papá dijo que ella se fue a otro mundo, un mundo sin enfermedad ni dolor. ¿Cómo se llama tu padre? Pídele que venga. El nombre de mi padre es Li Qingyun. Es un ingeniero muy poderoso. Está investigando una tecnología que puede cambiar el futuro y la era, por lo que está especialmente ocupado con el trabajo y, a menudo, está fuera de casa. Cuando papá era joven, le gustaba especialmente leer novelas de Xianxia. Por lo tanto, soñaba con ingresar al mundo de Xianxia algún día y montar el viento aquí. Por lo tanto, el primer juego que diseñé fue un mundo de Xianxia. Sin embargo, este mundo aún no está completo, pero algún día lo completaré. Ayudaré a todos a realizar su sueño de Xianxia y dejaré que realmente entren al mundo de Xianxia para nadar. Cuando papá tenga éxito en su investigación, seré el primero en traerte. Abuelo, abuela, ¿por qué papá no ha vuelto después de tanto tiempo? Abuelo, ¿por qué llora la abuela? Ahora el modelo prometedor y ese equipo se han convertido en basura sin valor. No es basura. Ese es el trabajo duro y el sueño de mi padre. Algún día cumpliré su sueño inconcluso. Pequeño Yu, tu padre ya está muerto. Él no puede volver. No, no está muerto. Su conciencia aún debe estar en ese mundo.
Su conciencia podría existir en algún tipo de información y datos. Definitivamente lo encontraré algún día. Pequeño Yu, esta tecnología no se puede lograr en absoluto. Lo que realmente permite que la conciencia de uno ingrese al mundo virtual es imposible de lograr. Es solo una hermosa ilusión científica. No pierdas más tu tiempo en esto. No, lo lograré. Tendré éxito. Nuestro experimento fue exitoso esta vez. La tecnología de nuestra empresa es la mejor del mundo. Todo el mundo debe tener confianza. Definitivamente seremos los mejores en este campo en el futuro. Definitivamente podemos comenzar una nueva era en el futuro. Esto es genial. Es un éxito, finalmente he reparado los datos. Haré que este mundo virtual que creó mi padre vuelva a funcionar. Pequeño Yu, no esperaba que solo quedáramos nosotros dos. Si tú también quieres renunciar, dímelo. No hay nada de qué avergonzarse. No me iré. Lo he dicho antes. Este es tu sueño, y también es mi sueño. Creo que tendrás éxito. Definitivamente romperás la barrera tecnológica e inventarás una máquina cerebral verdaderamente estable y confiable para realizar la verdadera realidad virtual. Pequeño Yu, buenas noticias. Obtuvimos hoy 50 millones de inversión de Ángel Capital. Podemos continuar nuestra investigación. Funcionó. Esto es genial. Finalmente lo hicimos. Nosotros creamos el futuro. La valoración de mercado de Great Yu Technology ha aumentado 500 veces. Presidente Lee, nuestra prueba interna fue un éxito. Nuestro oasis definitivamente se convertirá en un juego de realidad virtual popular en todo el mundo. Presidente Lee, ¿es este un nuevo juego? No, este es el sueño de mi padre. Repararé este después. Papá, espérame. Te encontraré. Presidente Lee, espero que no le importen algunas cosas. Todavía hay riesgos de seguridad ocultos en el juego de tu padre. No deberías correr este riesgo. Y sí, no hay que pasaría así. No te preocupes, sé qué hacer. No habrá ningún problema. Innumerables informaciones surgieron en la mente de Li Yu, e innumerables fragmentos de memoria se unieron lentamente en recuerdos claros. Una tormenta pareció agitarse en el corazón de Li Yu, e innumerables percepciones colapsaron instantáneamente como si se hubiera despertado un hermoso sueño. Sin embargo, su corazón estaba lleno de alegría. Era como una persona que había perdido la memoria y había encontrado el camino a casa. Las emociones complicadas hicieron que Li Yu sintiera como si tuviera doble personalidad en un instante. Sin embargo, cuando todo volvió a la calma y todos sus recuerdos fueron digeridos, Li Yu se volvió anormalmente tranquilo y no hubo ondas en su corazón. Como había sospechado anteriormente, este no era un mundo real. Para ser precisos, este era un juego, un mundo virtual desarrollado por su padre en el pasado. Por supuesto, este mundo ya era un mundo aparte del pasado. Su padre había desarrollado este juego que superó los tiempos, pero ocurrió un accidente durante la prueba del juego. Su conciencia permanecería en el juego para siempre. Incluso podría ser borrado y destruido por el mal funcionamiento del sistema. Ya no podía ser encontrado por el sistema o la máquina cerebro. Al final, fue declarado muerto por el médico. Sin embargo, Li Yu siempre creyó que la conciencia de su padre aún debe estar en el juego, por lo que creía que encontraría la conciencia de su padre en el futuro. Él podría tener una manera de revivir a su padre de otra manera especial en el futuro. Por esta razón, Li Yu se convirtió en una persona como su padre, pasando toda su juventud y tiempo en el negocio de la realidad virtual conectado por el cerebro máquina. Al final, completó el sueño inconcluso de su padre y realmente se dio cuenta de esta gran tecnología, marcando el comienzo de una nueva era. Cuando su carrera fue exitosa, Li Yu comenzó a reparar el juego que su padre había desarrollado en ese entonces y usó la tecnología existente para perfeccionar el juego y el equipo que usaba. Sin embargo, para no destruir la conciencia y los datos relevantes que su padre había dejado en el juego, no se atrevió a hacer demasiados ajustes en el programa del juego. Por lo tanto, el juego en sí todavía tenía algunos peligros ocultos. Li Yu estaba empeñado en encontrar a su padre. Por lo tanto, después de perfeccionar y corregir los errores del programa en la medida de lo posible, optó por ingresar al juego para encontrar a su padre. Al principio entraba y salía del juego sin problemas y sin ningún peligro. Sin embargo, a medida que continuó aventurándose más profundamente en el mundo del juego y explorando cada rincón de él, al final, se perdió en el juego debido a un error en el juego.
No pudo encontrar una manera de abandonar el mundo del juego y su conciencia no pudo cerrar la sesión. Cuando Li Yu se dio cuenta de esto, no se arrepintió ni tuvo miedo porque quería encontrar a su padre. También creía que repararía las fallas del programa en el juego y encontraría la manera de salir de este lugar nuevamente. Sin embargo, más tarde, no pudo recordar lo que había sucedido, lo que provocó que perdiera muchos recuerdos. Al final, incluso pensó erróneamente que había transmigrado aquí. Incluso olvidó su intención original y olvidó quién era. Li Yu no sabía cuánto tiempo había permanecido en este mundo del juego, ni sabía cuánto tiempo había pasado en el mundo exterior. No sabía si su cuerpo era como el de su padre y se había convertido en un montón de tierra amarilla. Mirando el vasto cielo estrellado y el universo frente a él, recordó todo lo que había experimentado aquí, las personas con las que se había encontrado y esas cosas. Li Yu seguía sintiendo que este era un mundo real que existía en un plano diferente. Fue solo que el juego que su padre desarrolló en ese entonces estableció una conexión con este mundo. De lo contrario, si esto fuera realmente solo un juego, la inteligencia de cada personaje NPC probablemente sería suficiente para subvertir el nivel de tecnología de IA de un mundo humano. Sin embargo, si este no era el mundo del juego, ¿dónde estaba? ¿Era realmente un mundo de civilización de cultivo? Si este no fuera el mundo del juego, ¿por qué vería el flujo de datos binarios? ¿Por qué vería el juego anterior de su padre guardado en el templo del espíritu heroico? Claramente, cuando finalmente cruzó una montaña, se dio cuenta de que había otra montaña frente a él. Había muchas cosas que no podía entender completamente. Fue como Newton, quien descubrió la gravedad en ese entonces, no pudo explicar la naturaleza de la gravedad y entender por qué existía. Li Yu no quería pensar más. Después de todo, todavía tenía mucho en qué pensar. Por ejemplo, la existencia del sistema y las clasificaciones de Avenlidao. Según sus recuerdos, no existía tal cosa como Avenlidao Rankings en este juego. Su padre solo había diseñado una clasificación de Dios en ese entonces. Sin mencionar ese sistema que era comparable a un super truco. ¿Alguien diseñó el sistema para mí? Li Yu de repente entendió que alguien parecía estar ayudándolo en el mundo invisible y guiándolo para encontrar esos recuerdos y conciencia rota. ¿Quién podría ser esta persona? No tengo hijos y estoy solo. Hace mucho que mis abuelos fallecieron. ¿Son de mi empresa? ¿Están haciendo todo lo posible para salvar mi conciencia del juego? Li Yu adivinó. Sin embargo, justo en este momento, una voz de repente sonó en el oído de Li Yu. Era una voz con la que estaba extremadamente familiarizado. Hay una reacción. Las ondas cerebrales del presidente Li están reaccionando. Capítulo 511. Esperado por 10 años. Hay una reacción. Las ondas cerebrales del presidente Li están respondiendo. La voz de una mujer sonó en el oído de Li Yu. El corazón de Li Yu tembló cuando escuchó esta voz. Estaba demasiado familiarizado con esta voz. Era la voz del pequeño Yu. Ella era Yushi Aoki, una de las mejores estudiantes que una vez se graduó de una escuela famosa. Era una mujer genio con inteligencia y belleza. En aquel entonces, cuando la cadena de capital de la empresa de Li Yu se rompió y él estaba a punto de cerrar, ella permaneció en su puesto y lo acompañó en silencio durante el período más difícil. Así que es ella. ¿Me ha estado guiando Little Yu? ¿Desarrolló el sistema para ayudarme? Presidente Li, ¿puedes escucharme? Es el pequeño Yu. ¿Puedes escucharme? Li Yu escuchó la voz de Yushi Aoki nuevamente, y esta vez fue más clara. Al mismo tiempo, Li Yu sintió que el espacio a su alrededor se volvía ilusorio y su cuerpo parecía volverse ilusorio. No solo eso, sino que incluso sintió como si alguien estuviera tocando y sacudiendo su cuerpo. Gerente Yu, continúe llamando. Las ondas cerebrales del presidente Li se están fortaleciendo. Otra voz sonó. Presidente Li Yu, ¿escuchó mi voz? Soy Yushi Aoki. La voz de Yushi Aoki resonó en los oídos de Li Yu. Lentamente sintió su otro cuerpo. Sintió una grieta aparecer frente a él. Parecía haber luz en el interior y una figura que se balanceaba. Sin embargo, él era como una pesadilla. Aunque podía escuchar y sentir que alguien sacudía su cuerpo, no podía mover ni controlar su cuerpo. Era como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Esto es genial, gerente Yu. El sistema ha confirmado que los datos de conciencia del presidente Li están completos. Puedes activar el retorno de la conciencia.
Está bien, rápido, rápido, actívalo de inmediato. Yush y Aoki gritó sorprendido. Muy bien, ya me he fijado en la conciencia del presidente Lee. Prepárense para activar el regreso. Presidente Lee, soy el pequeño Yu. ¿Escuchaste nuestras voces? Sé que ya recuperaste tus recuerdos y encontraste todos tus datos de conciencia. ¿Ves la puerta de teletransportación frente a ti? Entra y puedes dejar el mundo del juego. Yush y Aoki continuó. Al mismo tiempo, Li Yu sintió como si hubiera regresado a la montaña Kunlun, al lugar donde había llegado por primera vez a este mundo. Frente a él, una gigantesca puerta espacial apareció en el vacío. Li Yu miró la puerta con sentimientos encontrados. Era muy consciente de que después de salir por esa puerta, podría regresar a la Tierra y dejar este mundo por completo. De hecho, esta partida podría significar irse para siempre. Li Yu realmente quería volver al mundo real. Después de todo, también había una carrera que le gustaba allí, logros de los que estaba orgulloso y amigos y parientes. Sin embargo, también estaban su familia, amigos, padre, amante, honor y logros aquí. Además, ni siquiera se despidió de todos. Naturalmente, no estaba dispuesto a irse así, por lo que de repente dudó. Quería volver y despedirse de todos, así que después de reflexionar por un momento, Li Yu de repente se dio la vuelta. Li Yu, sé que quieres encontrar al tío, pero sus datos de conciencia ya se han perdido. Si quieres volver a encontrarlo, debes pensarlo con cuidado. Nos tomó 10 años recuperar su conciencia completa. Si no te vas ahora, podríamos perder los datos de tu conciencia nuevamente. Li Yu, vuelve. Te necesitamos. La empresa te necesita. Los jugadores te necesitan. Este mundo también te necesita. Cuando vuelvas, podemos pensar en un camino juntos. Podemos usar el método que usé para ayudarte a dejar que la conciencia restante de tío encuentre esos datos de conciencia perdidos por sí misma. Li Yu se detuvo en seco cuando escuchó la voz de Yush y Aoki. ¿10 años? ¿Hace 10 años? Li Yu era muy consciente de lo preciosos que eran 10 años en la Tierra. Más importante aún, Yush y Aoki nunca se dio por vencido en la búsqueda de su conciencia durante 10 años. Yush y Aoki debe haber hecho un gran esfuerzo para encontrarlo y ayudarlo a regresar a la Tierra. Sabía mejor que nadie lo difícil que era recuperar los datos de la conciencia perdida. Lo siento, papá. Li Yu dijo en silencio. Decidió irse, pero creía firmemente que esto definitivamente no era una despedida. Definitivamente encontraría una manera de regresar y encontrar a su padre y despedirse de este mundo. Al pensar en esto, Li Yu atravesó la puerta con firmeza. Una luz deslumbrante ahogó la visión de Li Yu y sintió que su cuerpo se hundía repentinamente. Cayó en un coma temporal y luego la voz de Yush y Aoki volvió a sonar. Li Yu, despierta, despierta. Whoosh. Li Yu sintió como si hubiera despertado de un sueño profundo. Sus sentidos eran como la brisa de primavera derritiendo la nieve mientras se despertaba lentamente. Una suave luz apareció en sus ojos nuevamente, y la voz en su oído se volvió más clara hasta que pudo sentir su cuerpo ligeramente pesado y su torso rígido. Está despierto. El presidente Lee está despierto. Lo hicimos. Mucha gente vitoreó. La visión de Li Yu se hizo más clara cuando miró a Yush y Aoki. Todavía era hermosa y hermosa, pero su aura infantil había desaparecido. Era más madura y capaz. Su mirada no era tan clara y brillante, pero estaba llena de la luz de la sabiduría. Sin embargo, sus hermosos ojos estaban llenos de lágrimas. Muchas personas se pararon detrás de ella. Algunos le parecían familiares a Li Yu, mientras que otros no lo eran. Sin embargo, tenían sonrisas en sus rostros que venían del fondo de sus corazones. Después de que Li Yu se despertó, todos abandonaron la habitación con tacto, dejando solo a Yush y Aoki y Li Yu atrás. Yush y Aoki ayudó a Li Yu a levantarse de la cama y estiró su cuerpo. Sus movimientos eran familiares. Li Yu podía sentir cómo Yush y Aoki lo había cuidado en los últimos 10 años. Sabía que después de que una persona perdiera la conciencia, su cuerpo caería en un estado vegetativo o incluso moriría directamente. Estaba claro que tuvo suerte. Sin embargo, si un cuerpo permanece en la cama durante 10 años sin moverse, probablemente perdería muchas de sus funciones. Sin embargo, ahora que podía caminar, sentía que su cuerpo no era muy diferente al de una persona normal. Después de adaptarse por un tiempo, pudo moverse con normalidad. Yush y Aoki apoyó a Li Yu con preocupación.
No habló hasta que Li Yu tomó la iniciativa de preguntar sobre los eventos de los últimos 10 años. Hace 10 años, cuando Li Yu ingresó al juego, su conciencia abandonó repentinamente el control del sistema del equipo y finalmente desapareció. Su cuerpo se convirtió en un vegetal. En los últimos 10 años, Yushi Aoki siempre había tratado de recuperar la conciencia de Li Yu. No podía recordar cuántas veces lo había intentado y en cuántos métodos había pensado, pero básicamente había fallado. No fue hasta hace 3 años que finalmente encontró con éxito los datos de conciencia de Li Yu y los guió de regreso a su cuerpo. Se dio cuenta de que los datos de la conciencia estaban incompletos, por lo que Li Yu aún no se había despertado de su coma. Después de eso, probó muchos otros métodos, pero no pudo recuperar los otros recuerdos perdidos y los datos de conciencia de Li Yu. Más tarde, pensó en dejar que Li Yu los buscara él mismo. Sin embargo, esta idea era más fácil decirlo que hacerlo. Había experimentado muchas veces y utilizado varios métodos para guiar a Li Yu, estimular los datos en las profundidades de su conciencia y un poder misterioso que no podía entender para permitirle recuperar su conciencia y recuerdos perdidos en el vasto universo virtual. Finalmente, lo logró esta vez. Además, como había adivinado Li Yu, ese sistema era de hecho un truco diseñado por Yushi Aoki para Li Yu. Incluso los llamados Evenlidao Rankings fueron diseñados por ella. Todo fue su intento. Gracias, pequeño Yu. Li Yu miró a Yushi Aoki, su corazón lleno de gratitud y afecto. No era solo en ese mundo que alguien lo esperaba en silencio. En la Tierra, también había alguien que lo guardaba en silencio y lo esperaba. En los últimos 10 años, Yushi Aoki había pasado toda su juventud esperando su regreso. Capítulo 512. Regresando al mundo de cultivo. Pasaron los días. Li Yu tardó unos meses en adaptarse a la vida en la Tierra. Aunque este era su hogar y el lugar donde vivía, los años en sus recuerdos del mundo de la cultivación también eran incomparablemente reales. De hecho, esos recuerdos eran incluso más profundos que sus recuerdos en la Tierra. A veces, incluso sentía que él era el virtual en la Tierra y el real en el mundo de la cultivación. Yushi Aoki siempre se había ocupado en silencio de Li Yu y lo había acompañado. Esto le recordó a Li Yu a concubine Yu en el mundo del cultivo. Hablando de eso, tal vez fue el destino, pero había muchas similitudes en sus personalidades. De hecho, Li Yu a menudo sentía que Yushi Aoki era la concubina Yu. Li Yu había adivinado una vez que concubine Yu podría ser un personaje NPC creado por Yushi Aoki. Luego, bajo el efecto de un poder desconocido, se convirtió en una persona viva en ese mundo y lo acompañó durante incontables años. Era como si su padre hubiera creado a su madre, Gu Kaiwei, en ese mundo. Aunque la maestra del reino de las flores no era su madre en la tierra, ella cargó con todo el anhelo y el amor de su padre por su madre. Li Yu no le preguntó a Yushi Aoki, pero ya podía sentir su amor por él. Ella ya era la crema de la cosecha en el campo de la realidad virtual, un genio que era el centro de atención en todo el mundo. Innumerables empresas querían robarla e innumerables hombres la perseguían locamente. Sin embargo, ella nunca había aceptado el cortejo de nadie. Durante 10 años, permaneció al lado de Li Yu y no sabía cuándo o si él se despertaría. Esto se había convertido durante mucho tiempo en una leyenda en todo el mundo. Después de que Li Yu se despertó, no aceptó ninguna entrevista con los medios. El Departamento de Relaciones Públicas de la compañía realizó una conferencia de prensa y simplemente anunció el despertar de Li Yu. Solo subió al escenario para pronunciar unas pocas palabras durante la celebración del aniversario para demostrar que realmente había despertado. Innumerables jugadores celebraron espontáneamente por Li Yu en Oasis. Algunos incluso fijaron el día de su despertar como el día del Oasis. El entusiasmo de los jugadores conmovió a Li Yu. Esta podría ser la razón por la que amaba esta carrera tanto como su padre. Los jugadores pueden ser el grupo de personas más lindo del mundo. Siempre que pudieras traerles alegría, te lo pagarían con toda su pasión y gratitud. Pasaron los días. Aparte de su ejercicio diario, Li Yu pasaba casi todo el tiempo en la oficina de su mansión, hojeando los muchos materiales de investigación y datos experimentales dejados por su padre. Para estudiar el juego que su padre había desarrollado en ese entonces. Antes de que cayera en coma, la empresa ya podía funcionar con normalidad sin su dirección. Más tarde, renunció a su cargo de presidente y se centró en encontrar los datos de conciencia de su padre.
Por lo tanto, ahora que estaba de vuelta, casi no necesitaba interferir en los asuntos de la empresa. Continuó enfocándose en investigar el modelo que su padre había desarrollado. Tenía la sensación persistente de que la repentina desaparición de la conciencia de su padre y sus propios datos no parecía deberse a la laguna en el programa del juego. Tal vez realmente había algún tipo de poder sobrenatural, alguna razón que no podía responder o entender, que lo llevó al mundo virtual de este juego y a un mundo de cultivo real. Eso fue porque ese mundo era demasiado real. La gente de adentro no pensó en absoluto en los NPC generados por los algoritmos del programa. Por lo menos, incluso si lo desarrolló en ese entonces, el mundo Oasis, en el que innumerables técnicos y genios habían trabajado duro durante 10 años, no podía compararse con ese mundo de cultivo en absoluto. La única explicación era que no era un mundo de juego sino un mundo real. ¿Qué pasó entonces? ¿Bajo qué circunstancias mi padre perdió el conocimiento en el juego? Debería haber registros de estos experimentos. Un año después. Cariño, no deberías trabajar en la empresa con un útero tan grande. Oldu, Wang Di y los demás son suficientes. Li Yu miró a la embarazada Yush Aoki. Hace 10 meses, Li Yu le propuso matrimonio oficialmente a Yush Aoki. No mucho después, los dos registraron su matrimonio y comenzaron su luna de miel. Yush Aoki también estaba embarazada del hijo de Li Yu. El estómago de Yush Aoki ya era muy grande, pero nació adicta al trabajo. Ella no podía quedarse en casa en absoluto. Si no trabajaba por un día, entraría en pánico. Esposo, sabes que no puedo quedarme sin hacer nada. Oh, sí, ¿cómo va tu nuevo juego? Preguntó Yush Aoki. Sabía que Li Yu había diseñado otro juego el año pasado para su diversión. Sí, ya casi termino. Li Yu respondió con una sonrisa. Oh, sí, ¿cuál es el nombre de tu nuevo juego? Clasificaciones celestiales de Dao. Las clasificaciones de Dao celestial. Yush Aoki sonrió a sabiendas. Ella sabía lo que esto significaba. Sin embargo, ella no sabía que el nuevo juego que mencionó Li Yu era en realidad el que había desarrollado su padre. Tía Shu, cuida bien de Aoki. Li Yu le dijo a la niñera. No se preocupe, presidente Li. Cuidaré bien de la señora. De acuerdo. Li Yu asintió, luego se dio la vuelta y entró en su estudio. Encendió su cerebro computadora y se preparó para comenzar el juego. Había estudiado cuidadosamente la información y los datos experimentales de su padre durante el último año, y realmente había encontrado un milagro. Así es, un milagro. Cuando su padre tuvo un accidente cuando ingresó al juego en ese entonces, sucedió algo extraño. Según el personal que estaba presente, algunos vieron la bola de rayos volar hacia la sala de experimentos, otros vieron el tiempo retroceder y algunos sintieron que habían visto aparecer brevemente una nebulosa frente a ellos. Sin embargo, como el tiempo era corto, pensaron que estaban alucinando y no lo mencionaron. Si Li Yu no les hubiera pedido que recordaran la situación y se concentraran en si habían encontrado algo extraño, no lo habrían mencionado. Junto con los extraños datos e imágenes experimentales que Li Yu había descubierto, Li Yu revisó una gran cantidad de documentos y consultó a muchos expertos en diversos campos. Al final, vagamente encontró la respuesta. Probablemente fue un fenómeno especial formado en el campo cuántico, pero no podía explicarse con el nivel actual de tecnología cuántica. Sin embargo, Li Yu básicamente pudo confirmar que el modelo de su padre parecía haberse convertido en un universo, un mundo real por alguna razón. O más bien, estaba conectado a un mundo de cultivo real. Ese lugar existía, y la gente allí no era virtual. Sin embargo, lo increíble fue que muchas reglas de este mundo podrían verse afectadas por los programas en la Tierra. Por ejemplo, el sistema que Yush Aoki diseñó para Li Yu y Avenlidao Rankings. Li Yu no le contó a nadie sobre esto. Después de todo, nadie le creería si lo hiciera. Incluso podrían pensar que estaba loco. Más tarde, aprendió por sí mismo y estudió muchas ciencias en el campo cuántico. Después de muchos intentos, realmente estableció un pasadizo misterioso en el juego que su padre desarrolló en ese entonces. El otro lado del pasadizo estaba conectado al mundo del cultivo. Además, este pasaje podría ser abierto y cerrado por su sistema. Podía entrar y salir libremente de los dos mundos. Sin embargo, cuando ingresó al mundo de la cultivación, su cuerpo en la tierra entraría en un estado vegetativo. Por lo tanto, no podía permanecer en el mundo del cultivo por mucho tiempo.
Afortunadamente, el flujo de tiempo en los dos mundos era completamente diferente. Podría pasar décadas en el mundo del cultivo sacando una hora todos los días. No solo eso, sino que debido a que se había convertido en el emperador celestial, cada vez que dejaba el mundo de cultivo, el tiempo se detenía hasta que regresaba. Por lo tanto, Li Yu podría ingresar al mundo del cultivo o regresar a la Tierra en cualquier momento. Papá, ¿realmente no planeas echar un vistazo a la Tierra? En el salón principal de la corte celestial, Li Yu conversó mientras tomaba té con Li Qingyun. Li Qingyun ya sabía su verdadera identidad y todo lo que le había sucedido a Li Yu. Estaba feliz de que Li Yu hubiera completado su sueño inconcluso y estaba orgulloso de él. Le conmovió que Li Yu pudiera encontrarlo a toda costa y permitirle ser un buen padre en otro mundo, acompañarlo en su infancia y crecer con él. Cuando estaba en la Tierra, estaba tan ocupado con el trabajo que ignoró por completo el crecimiento de Li Yu. No le cambió el pañal ni le dio de comer leche, ni siquiera recordaba cómo era de bebé. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que Li Yu ya se había convertido en un niño grande. Por lo tanto, siempre se había sentido arrepentido y culpable. Fracasé como padre en la Tierra, así que estoy demasiado avergonzado para volver. Además, este es mi hogar. Tengo los recuerdos más felices aquí. Li Qingyun dijo con una sonrisa. Li Yu sirvió más té para su padre antes de decir con una expresión seria: Papá, siempre has sido un padre extraordinario para mí. Fin.